4 tarde. Encuentran cuerpo de Fernanda Maciel enterrado en la bodega de un vecino en Conchalí. La joven estuvo 499 días desaparecida. El presunto autor del crimen fue detenido. 6 trabajadores muertos deja accidente ocurrido en Pozo Almonte. Bus en el que viajaban volcó y chofer está detenido. Heridos se recuperan en el Hospital Regional de Iquique. Y Chile clasificó segundo en el grupo C tras caer contra Uruguay. La Roja viaja ahora a Sao Paulo y prepara el encuentro por cuartos de final contra la invicta Colombia. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la revisión de las noticias a esta hora. Por supuesto que una jornada que ha estado marcada por el caso de Fernanda Maciel. El encargado de la bodega donde fueron encontrados sus restos fue detenido. Sí, la fiscalía aseguró que el sospechoso había caído en contradicciones. Vamos a tomar contacto con Fabián Collado, quien tiene toda la información. También está Valentina Reyes en otro punto de la capital. Fabián, cuéntanos cuál es la información que se conoce hasta ahora. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pati Gonzalo. Acaba de concluir esta audiencia de control de detención donde se estuvieron comentando los diferentes argumentos respecto a la investigación acá en el Centro de Justicia. Estuvo con la presencia como protagonista de Felipe Rojas Lobos, de 25 años, el sujeto quien estaba a cargo de esta bodega mientras el dueño se encontraba de vacaciones en la madrugada del 11 de febrero del 2018 y donde se vio por última vez a Fernanda Maciel y donde se descubrieron los restos durante la jornada de ayer. Cerca de las 8 de la mañana es que este joven, el cual no tiene antecedentes policiales y que vive justo al lado de la casa de Fernanda, fue derivado desde donde se encontraba detenido desde el servicio en cargo de personas de Carabineros hasta el Centro de Justicia, donde primero se estuvo ordenando toda esta situación, verificando todos los antecedentes que mantenía el Ministerio Público. Llegaron a la audiencia sin que la Fiscalía supiera quién lo iba a defender, es decir, la Defensoría Penal Pública o un defensor privado. ¿Por qué situación? En un primer minuto el detenido había argumentado que tenía su propio abogado, algo que no se generó, algo que no llegó en definitiva, y por eso es que la Defensoría Penal Pública se enteró algunos minutos antes que tenía que protagonizar esta audiencia que ustedes están verificando en pantalla. Cerca de las 11 entonces se dio pie a todo el control de detención. Se pensó en algún minuto que pudiera llegar a la formalización de cargos por diferentes delitos que estaba estudiando el Ministerio Público, homicidio, también inhumación ilegal, entre otros que se estaban verificando. Pero lo que determinó la Fiscalía, solicitó la ampliación de la detención por 48 horas, por varios puntos que pudieron especificar y solicitar al juez de garantía en medio de esta audiencia, que no duró más de una hora. Principalmente, ¿por qué situación? Primero, que se tiene que culminar con la autopsia del cadáver de Fernanda Maciel para ver cuál fue el motivo, la causa de su muerte, los peritajes que está realizando el servicio médico legal. También pruebas de ADN, ya que se encontraron algunas huellas en la ropa y en el cuerpo de Fernanda Maciel, principalmente para poder verificar si se trata de las huellas del ADN de Felipe Rojas Lobos, quien es el sujeto que está siendo detenido. También toda la información electrónica contable respecto al detenido, las cámaras de seguridad, sus teléfonos celulares, para poder ver si es que en alguno de estos, en algún computador, hizo alguna confesión ante alguna persona, que es eso lo que se está estudiando, que podría haber sido fundamental para la detención durante las últimas horas. Y también otro de los aspectos que se está verificando es la ropa incautada en el domicilio de Felipe Rojas. ¿Qué es lo que significa esto? Pudieron verificar en las cámaras de seguridad cómo aquel día 11 de febrero Felipe Rojas ingresó hasta esta bodega que se encuentra a solo 40 metros de la casa de Fernanda Maciel y también de su propia casa, y la pudieron verificar en su domicilio, pero tienen que corroborar científicamente en un 100% para poder ver si es que esto corresponde, y es así que se solicitaron estas 48 horas para entregar con el 100% de estos antecedentes al juez de garantía y
solicitar ya la prisión preventiva con todos los delitos que se le va a imputar durante la mañana del día jueves. La defensa, el defensor penal público, la verdad que se opuso a esta situación en un primer minuto, ya que decían que el Ministerio Público contaba con todos los antecedentes necesarios, pero de todas maneras la jueza de garantía rechazó esto y por eso es que Felipe Rojas va a ingresar durante los próximos minutos hasta la cárcel de alta seguridad. ¿Por qué argumentos? Principalmente para evitar alguna agresión en su contra por los mismos internos, para que se encuentre aislado, esperando estas 48 horas para ser formalizado. Primero vamos a revisar algunas declaraciones que tenemos por parte de Luis Petersen cuando llegó hasta el Centro de Justicia, quien fue protagonista en esta audiencia, principalmente porque cuando se decreta de que tiene que ingresar hasta un recinto carcelario, Felipe Rojas aplaudió y también dijo que tenía que pagar por la muerte tanto de Fernanda y por este hijo que tenían en camino. Recordemos que Fernanda Maciel tenía 7 meses de embarazo. Vamos a revisar esas declaraciones. Siempre el Felipe Rojas fue la persona que, que nosotros como familia era la bodega, y siempre la fiscal se equivocó y estuvo siempre en la búsqueda. Para la familia que haya cometido un error de esta manera. Obvio, porque la policía de investigaciones siempre los dijo que tenían el caso resuelto. Que una persona enferma, vamos a ver, a lo mejor está enamorado obsesionadamente de Fernanda sin saberlo uno y sin saberla ella. Se habla de una agresión al interior de la bodega. Que una persona normal, yo creo que no comete un error así, pues yo creo que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, pues. Bueno, entonces la verdad que con plena disposición de hablar con los medios de comunicación tuvo Luis Petersen, principalmente al inicio de esta audiencia, la cual la verdad que estaba un poco desordenada, principalmente por la cantidad de medios de comunicación que estaban interesados. Este tipo de sala que ustedes están viendo en pantalla, por lo general se realizan las audiencias cuando hay juicios orales penales, cuando hay juicios que son de alta connotación pública, no formalizaciones de cargos, pero claramente por la notoriedad, por la cantidad de medios de comunicación, por la cantidad de personas que asistieron, es que se tuvo que tomar esta medida. Por parte de Fernanda Maciel, Luis Petersen es el más cercano, quien se hizo presente en medio de esta audiencia, ya que la madre ni tampoco la hermana pudieron venir hasta este lugar, aparentemente porque en horas de esta mañana uno de los cercanos presentó algunos inconvenientes de salud y por eso es que no se pudieron hacer presentes, pero de todas maneras estuvieron muy atentos, sobre todo en contacto con los abogados defensores, abogados querellantes, bien digo, que se encontraban para saber los detalles de esta audiencia que concluyó a las 12 del día exactamente. Los peritos también estuvieron acá en este punto, porque eso fueron algo fundamental en medio de toda esta investigación. Nosotros estuvimos comentando de que este sitio, esta bodega que tan solo queda a 40 metros de la casa de Fernanda Maciel y también de Felipe Rojas, estábamos hablando de uno de los puntos fundamentales de la investigación, donde se hizo más de 6 excavaciones. La última fue la sexta, donde se encontraron los restos de Fernanda Maciel, y además de eso que estuvieron explorando el área, todos los peritajes externos que se realizaron a lo que ya había funcionado por parte de la Policía de Investigaciones, también de los equipos multidisciplinarios de carabineros, quienes estuvieron trabajando en esta área. Antecedentes que fueron muy relevantes para poder volver de alguna manera hasta esta bodega, a tan solo 40 metros del domicilio donde se encuentran los restos, lamentablemente, de Fernanda Maciel, enterrados en este sitio al interior de esta propiedad ahí en calle Puntiagudo. Vamos a revisar las declaraciones de uno de los peritos de la familia de Fernanda Maciel. La Fiscalía acaba de liberar el secreto de la investigación, entonces voy a poder tener acceso a través del abogado querellante de la carpeta. La Fiscalía exactamente, yo tengo la orden para trabajar con esta máquina en la bodega, íbamos a trabajar las pericias del día de hoy, tenemos una reunión a las 10 de la mañana que se cambió a las 4 de la tarde, vamos a esperar qué va a pasar después de esa reunión para saber si es necesario seguir otras pericias. De acuerdo a lo que vimos en el control de audiencia de detención, son otras pericias las que están pendientes, al parecer no estaría considerado el trabajo en la bodega un trabajo nuevo, pero hay que esperar la reunión de las 4 de la tarde. ¿Qué callaste durante tanto tiempo?
¿Qué podría decir? ¿Eres culpable? Otro de los puntos importantes que se dieron a conocer en esta audiencia de formalización de cargos es respecto a cómo se pudo descubrir de que se trataba de los restos de Fernanda Maciel. Estos antecedentes fueron entregados en la audiencia donde se pudo comentar de que luego de que fueran hallados estos restos óseos, la familia fue informada de esta situación, fueron hasta ese lugar y reconocieron un colibrí. Estamos hablando de un tatuaje que tenía en su espalda Fernanda y por eso es que ya se pudo acreditar, pero de todas maneras todavía era insuficiente como para poder formalizar a Felipe Rojas Lobos, ya que pese a que estaba plenamente identificada por la familia, faltaban estos exámenes de ADN, la autopsia de rigor por parte del Servicio Médico Legal, porque hasta el momento se desconoce absolutamente cómo habría sido asesinada la joven embarazada, de qué manera, si fue apuñalada, estrangulada, si fue sufrió algún disparo. Eso no se sabe hasta el minuto, pese a la buena conservación de los restos, debido a que estaban rellenos con cal cuando fue enterrada. Por esa situación es que se van a esperar estas 48 horas. Otro de los puntos importantes de que se puso en cuestión es que ya era la sexta excavación, de que hubo 5 anteriores y que no se había encontrado absolutamente nada. Según lo que dijo el Ministerio Público, es que era muy difícil estar con una máquina retroexcavadora sacando absolutamente todo este cemento que se encontraba al interior de la bodega para poder llegar hasta los restos óseos que se encontraban, y por eso es que en 5 ocasiones no habían podido dar y que en esta sexta afortunadamente hubo datos concretos donde se pudieron encontrar los restos óseos de Fernanda Maciel. No podían llegar y desmantelar, sacar toda la casa prácticamente de una, y por eso es que esto dificultó durante 1 año y medio poder llegar hasta la verdad, hasta el cuerpo de Fernanda, que se encontraba enterrado cerca de 70 centímetros. Vamos a revisar las declaraciones que entregó el Ministerio Público. Se pidió básicamente, como pudieron escuchar en la audiencia, porque la autopsia se va a realizar durante el día de hoy y esa pericia nos va a mostrar o entregar información valiosa precisamente, no solo para acreditar la muerte de Fernanda, sino que también salgan elementos que sean de cargo para el imputado. Hay telas, hay elementos de la ropa de la víctima, hay una huella, como se señaló en la audiencia. Todos estos elementos en manos de los peritos de Carabineros, el Servicio Médico Legal, nos pueden dar valiosa información. Entonces estábamos hablando de que Fernanda Maciel estaba en un nicho de 50, 70 centímetros aproximadamente, habían 2 metros de escombros luego de esta losa de cemento que se tuvo que sacar durante horas de ayer para poder llegar hasta el cuerpo de Fernanda, que se encontraba en una especie de bolsa. Ella estaba en posición fetal y toda esta bolsa al interior estaba con cal, principalmente para que los perros especializados no pudieran llegar a ellos para poder burlar la justicia. De todas maneras, este sujeto, la verdad que se sabía re poco. Lo que los antecedentes que se manejaban es que no tiene antecedentes policiales, nunca había enfrentado la justicia por cierto delito. Por eso es que se está inspeccionando principalmente a su vínculo más cercano, y esas son las tareas que va a tener que realizar la Defensoría para poder entregar todos los antecedentes a su favor durante esta audiencia que se va a realizar durante el próximo jueves aquí mismo en el Centro de Justicia a las 11 de la mañana. Es un tema que ha llevado a las autoridades a tomar voz, principalmente porque todavía no se entiende, pese a las explicaciones por parte del Ministerio Público, de que hayan 5 excavaciones en un mismo lugar, en un mismo punto, a solo 40 metros de la última parte que se vio a Fernanda Maciel la madrugada del 11 de febrero del 2018, y pese a que se inspeccionó reiteradamente, el área no se había encontrado nada. 1 año y medio prácticamente después se llega hasta el cuerpo de Fernanda Maciel, muy cerca de su casa, muy cerca de la casa del sujeto que se encuentra enfrentando a la justicia en estos instantes, y por eso que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, también se refirió respecto al caso de Fernanda Maciel. Revisemos esas declaraciones. Primero, y que es positivo, es las detenciones, y lo segundo corresponde precisamente a la evaluación que se debe hacer de la investigación que lleva adelante bajo su responsabilidad la Fiscalía. Es la Fiscalía la que tiene a su cargo
la investigación y esa respuesta o esas inquietudes, obviamente que al fiscal le corresponderá señalar y dar a conocer los antecedentes que él pueda dar a conocer, porque surgen algunas dudas en el tiempo que ha transcurrido, en los lugares donde se ha encontrado la víctima, si podría haber sido eso con anticipación. Y eso lo tiene que contestar y responder la Fiscalía. Claro, la verdad es que esta investigación, cuando comienza aquella madrugada del 11 de febrero del 2018, uno de los primeros puntos fue esta bodega y poco a poco el radio se fue expandiendo porque se pensó incluso de que Fernanda Maciel podría haber sido asesinada, que podría haber sido lanzada a sectores lejanos respecto a su domicilio, pero pese a que Carabineros, la Policía de Investigaciones estuvo trabajando, estuvo chequeando, verificando diversos aspectos que podían ser concordantes con la investigación en relación a Fernanda Maciel, se fueron descartando lentamente. Hace varias semanas ya estaba pidiendo la familia, los más cercanos, de que se verificara nuevamente esta bodega. Ya eran 5 ocasiones, era muy difícil de que las policías llegaran hasta este punto, pero en definitiva se concluye con la versión número 6 de la excavación al interior de este recinto y es ahí en definitiva donde se puede encontrar a Fernanda Maciel durante horas de la noche de ayer, algo que da un vuelco importante a esta situación, a un enigma donde no se sabe hasta estos instantes cuáles fueron las motivaciones de Felipe Rojas Lobos, no se conocen cuáles fueron los puntos principales. ¿Por qué aspectos? Ya que el Ministerio Público, la Fiscalía lo había interrogado en reiteradas ocasiones para poder conocer qué es lo que sabía él, ya que estaba siendo sindicado como uno de los sospechosos desde comienzos de este caso, hace 1 año y medio atrás. Versiones que fueron bastante contradictorias, versiones que no eran concordantes por parte de este sujeto, pero de todas maneras no había algo legal que sustentara que fuera detenido y ya en definitiva durante las últimas horas es detenido, pero sin entregar mayores declaraciones, Pati. Claro, tú lo mencionabas ahí, ese lugar, esa bodega ya había sido investigada con anterioridad, se había excavado, esta era la 6ª excavación. ¿Qué es lo que fue diferente esta vez o en qué se falló en las ocasiones anteriores? ¿Qué es lo que lleva a que ahora sí se pueda encontrar los restos de esta joven? ¿Hay algún dato, algún antecedente que se haya entregado durante este proceso ahí en el Centro de Justicia? Mira, la verdad, lo único que se conoce es que se fueron haciendo marcas en medio de este terreno. Era un terreno, según lo que dice el Ministerio Público, bastante grande, de 700 metros cuadrados, que reconoció la Fiscalía, y que eso era mucho más complejo poder estar viendo el punto exacto donde podría haber sido y también porque no se podía meter una retroexcavadora al interior de una propiedad para botar absolutamente todo lo que se encontraba con el fin de poder encontrar los restos. Ese es el argumento al menos que entregó el Ministerio Público acá, y como estas marcas ya estaban, 5 marcas se fueron a un rincón de la bodega, justo donde se encuentra un muro perimetral, y es en ese punto donde comienzan a excavar de manera bien improvisada. Estamos hablando de 2 carabineros del Servicio en Cargo de Personas, los cuales estuvieron realizando estas labores. Jamás esperaron de que iban a dar con el cuerpo de Fernanda Maciel. De hecho, se estaba organizando un operativo mayor para el día jueves, donde también podía incluir esta misma bodega donde se encontraban los restos de la joven embarazada. Pero fue algo, la verdad, que cambió de un minuto a otro y que obviamente llenó de carabineros ahí en calle Puntiagudo con Yaima, ya que a ellos mismos los sorprendió, Gonzalo. Sí, es que me parece súper importante el punto que tú nos estás contando de que habría sido funcionarios de Carabineros que con palas dieron con este objetivo largamente buscado. Estamos hablando de 1 año y medio, ¿verdad?, de pesquisas en el mismo lugar. Entonces, me parece sorprendente que algo tan fortuito haga cambiar esta situación. Bienvenido sea para esta familia. Dicho sea de paso, el dolor se ha ido eternizando con un proceso tremendamente largo, pero en algo de paz y tranquilidad evidentemente recibe esta familia al saber dónde están los restos de esta hija, ¿no? Y poder llegar al final del asunto y establecer las causas de este crimen. Pero no hubo ninguna
dato nuevo, alguno de los interrogatorios que supuestamente se hicieron en los últimos días, ¿no habrá dado algún indicio de que cerca de este muro estaba el cuerpo de Fernanda? Uno de los principales antecedentes va en relación a la detención de Felipe Rojas, ya que hay una tercera persona que entra a esta situación, una tercera persona la cual habría entregado los antecedentes inmediatamente ante el Ministerio Público, ante Carabineros. Se habría enterado durante las últimas horas. No se sabe con especificación quién es, si es alguien cercano a Felipe, quién le habría comentado. No se conoce hasta estos instantes, pero sí es alguien que habría llamado directamente al Ministerio Público para poder comentarle de que él era el responsable y al parecer también dónde se encontraban los restos de Fernanda. Algo que estaba siendo analizado, que la verdad que estaba siendo canalizado, bien digo, por parte del Ministerio Público y también por Carabineros, pero que todavía no era concordante. Todo esto se cierra esta declaración que hasta el momento no se han entregado mayores antecedentes cuando en definitiva se encuentran los restos de Fernanda Maciel. ¿Por qué no se han entregado mayores detalles de lo que les acabamos de comentar? Porque la idea es poder abrochar toda esta investigación, principalmente con la ampliación que está solicitando el Ministerio Público, con estos antecedentes del ADN, de la autopsia, también los antecedentes con el teléfono celular, poder inspeccionar el teléfono celular de Felipe Rojas y así poder entrar ya en detalles como cómo ocurrió el homicidio, fue en el mismo lugar, en esta misma bodega o no. No se han conocido mayores antecedentes, pero sí ya está rondando este dato de que es una tercera persona que se habría enterado de esta situación, que llama al Ministerio Público, que llama a Carabineros comentando de que Felipe Rojas, el vecino de prácticamente toda la vida, están en casas contiguas, es quien habría sido el autor de este asesinato. Otra de las versiones que la verdad que hasta el minuto no se han dado a conocer, porque se dijo que Felipe Rojas, al menos hasta las 8 de la mañana, cuando salió del servicio en cargo de personas de Carabineros, no había querido aportar antecedentes, no había entregado mayores datos. Acá, en el Centro de Justicia, no se dio a conocer si es que en definitiva habló o no con los diferentes entes, con la Defensoría o con el Ministerio Público. Al menos con el juez de garantía solo se limitó a decir sus antecedentes, su nombre, su edad, que es comerciante ahí en la comuna de Providencia, pero omitió decir más comentarios al respecto, algo que se supone que debería ocurrir durante estas próximas 48 horas ante esta audiencia de formalización de cargos que se va a realizar el día jueves acá en el Centro de Justicia a las 11 de la mañana, Gonzalo. Pati. Sí, todas las situaciones están en completo desarrollo. Durante esta mañana ya se comenzó a realizar el peritaje de autopsia al cuerpo de Fernanda Maciel en el servicio médico legal cerca de las 11 de la mañana, así que probablemente esos datos van a ser también muy relevantes para comenzar a aclarar este caso que ha cobrado tanta relevancia por tantos motivos, además por lo prolongado de la investigación. Precisamente nos vamos a ir al otro punto relevante, ¿verdad? Donde fue precisamente el hallazgo en Conchalí. Claro, en la comuna de Conchalí es donde se encuentra esta bodega, donde se hallaron estos restos óseos de Fernanda Maciel. Está allá Valentina Reyes y ella nos cuenta más de lo que ha estado pasando también en estas últimas horas. Valentina. Justamente estamos en la esquina clave que es Yaima con Puntiagudo. A mi espalda todavía se realizan peritajes por parte de Carabineros, labores que se han desarrollado toda la mañana en el sitio donde se encontró el cuerpo de Fernanda Maciel. Fabián Collado también lo decía, el lugar donde se encuentran los restos de Fernanda Maciel, esta bodega está a pocos metros de la casa de esta joven que, recordemos, desapareció en el mes de febrero del año 2018 con 7 meses de embarazo. Aquí anoche, ayer en la tarde, se estaban realizando las labores. Acá fue el descubrimiento y todavía está la vocal de Carabineros trabajando en diferentes diligencias. Fabián Collado también lo mencionaba, no solo Carabineros ha trabajado en este caso, también la Policía de Investigaciones con todas sus unidades especializadas. Son 16 meses
meses de búsqueda, 499 días desaparecida hasta que anoche se pudo dar con los restos. Recordemos que durante la madrugada se confirmó que eran los restos de Fernanda Maciel. La joven fue vista por última vez justamente entrando a esta bodega. Se habían hecho labores en este sitio, pero no se habían encontrado los restos de la joven embarazada justamente hasta la tarde de ayer, cuando cambió el curso de esta investigación. Vamos a revisar declaraciones que se dieron justamente anoche. Se intentó hablar con la mamá de Fernanda. Obviamente ella no quiso dar mayores declaraciones a la prensa en ese minuto. Vamos a ver lo que pasaba anoche aquí en este sector de la comuna de Conchalí. Porque no sé, ¿entiende? No sé lo que está pasando. ¿Qué le parece a usted que se esté realizando No lo esta diligencia ahora? Como madre, ¿qué opina, Paola? Nosotros creemos, a través de presunciones, ¿cierto? Aún, que una vez cometido el delito habría sido el entierro de la persona en ese mismo lugar. Los restos fueron encontrados en un extremo de la vivienda, en el patio posterior. Es un patio con una superficie amplia, la cual en el interior mantiene bastantes cantidades de metros de lona, ¿cierto? Ahí es un lugar donde se guardan elementos que son posteriormente utilizados en diferentes eventos. Ahí están parte de los detalles de cuando se encuentran los restos de Fernanda Maciel. Esta bodega tiene unos 800 metros cuadrados. Esa es la dimensión de esta bodega, donde ya se habían realizado diferentes peritajes. ¿Y por qué se habían realizado labores en esta bodega? Por lo que comentábamos antes, porque se había visto por última vez, o las últimas imágenes que se manejaban de Fernanda Maciel eran justamente entrando a este sector que queda justo a mi espalda, en la calle Yaima, específicamente de la comuna de Conchalí. ¿Qué explicaba la fiscal de este caso? Que fue difícil encontrar los restos de la joven porque ella medía 1,50, era bajita, no era muy grande, y además la posición en la que estaba el cuerpo involucraba que estaba en un sector muy pequeño de esta bodega de 800 metros cuadrados. Por eso habría costado dar con el cuerpo de esta joven en un lugar donde ya se habían realizado excavaciones. Otro detalle importante, el cuerpo estaba cubierto con cal y con cemento. Estos materiales habrían producido que los perros que trabajaron justamente en la búsqueda de Fernanda Maciel, de los restos de Fernanda Maciel, no hubiesen podido detectar el cuerpo de esta joven embarazada. Eso habría sido clave para no haberlos encontrado. Es la información que manejamos hasta el momento. Obviamente todo esto es motivo de más investigaciones y de las pericias que está realizando Carabineros. Comenzábamos este despacho señalando que Carabineros todavía se encuentra en el sector personal de La Bocar, específicamente continúa trabajando acá en el sector. Un sector donde se encuentran los restos de la joven, un sector en el que vivía esta joven, y justamente Felipe Rojas, la persona que fue detenida y que está en pleno proceso de control de detención. Sí, Gonzalo, Pati. Sí, Valentina. ¿Qué has podido observar? Porque sé que llegaste temprano al lugar, has estado buena parte de la mañana allí en Conchalí, como para visualizar qué tipo de peritajes se están haciendo ahora. Porque, bueno, encontraron ya el cuerpo, pero ¿has visto algún ingreso de elementos relevantes, algún tipo de máquina? ¿Qué se realiza más allá de este hallazgo? ¿Qué se estaría buscando, rastreando en un lugar que parece que es bien difícil porque es muy grande y que está lleno de escombros, de elementos que hacen dificultoso cualquier rastreo, ¿no? Claro, 800 metros cuadrados, como lo decíamos. Lo que hemos podido observar desde esta distancia, Carabineros nos dejó ingresar un poco al cerco, pero no podemos acercarnos tanto hacia allá y no hemos podido conversar con personal de La Bocar. Pero sí hemos visto que al exterior de esta bodega han estado realizando diferentes pericias, afuera por lo menos. Seguramente en el interior también se están realizando diferentes investigaciones, huellas, por ejemplo, sería clave encontrar para ver quién participó. Está detenida una persona, pero habrá actuado sola, habrá actuado en complicidad con otras personas. Eso tiene que ser materia de investigación y de las averiguaciones de La Bocar de Carabineros. Nosotros por lo menos vimos que estaban realizando algunos procedimientos en el exterior
tiene unos muros blancos el exterior de esta bodega y ahí vimos que estaban realizando algún tipo de trabajo. Esperamos pronto poder conversar con Carabineros para ver si es que nos entregan más detalles de lo que han estado realizando durante toda esta mañana, durante largas horas. Nosotros llegamos acá a las 9 de la mañana, desde antes ya estuvo aquí Fabián Collado y durante todo este tiempo la calle Yaima, que es donde nos ubicamos en este minuto, ha estado con el cerco de Carabineros de Chile. No cualquier persona puede ingresar acá, algunos residentes y tienen que hablar con Carabineros para poder ingresar a este sector, que es el sector donde hay casas, es un sector residencial de la comuna de Conchalí. Vamos también a revisar otras declaraciones porque el novio de Fernanda Maciel habló con el programa Muy Buenos Días temprano esta mañana. Él tiene una postura sobre el caso, había dicho que siempre tuvo sospechas. Vamos a ver lo que él decía en su voz. Siempre yo lo dije que el principal sospechoso era Felipe Rojas y lo digo yo y yo me hago responsable de las palabras que voy a hacer, que Felipe Rojas es el culpable. Ahora la segunda lucha que tengo es que ese hombre se pudra en la cárcel y que sufra como hemos sufrido nosotros y como él se ha burlado de toda la familia de nosotros, todo el daño que lo ha hecho. Él no se imagina el daño que me hizo a mí de perder y lo que le hizo el daño a la familia, a Valentina, a Paola, a su abuelo, a todos. Bien, ahí estaban las declaraciones del novio de Fernanda Maciel. Cabe destacar que justamente la familia de Felipe Rojas son vecinos con la familia de Fernanda Maciel, o sea, los separa prácticamente una pandereta. Son las particularidades de este caso que ha sido seguido por la prensa y por la opinión pública desde febrero del año 2018. Son 16 meses, 499 días donde mucha gente ha hablado, pero finalmente se descubrieron los restos de Fernanda Maciel durante la tarde, anoche, y en la noche pudimos tener la confirmación. Por eso ha sido una noticia que ha marcado la jornada de este día martes 25 de junio. Comentar además otro punto que estaba leyendo en algunos artículos de prensa. Hace un mes se habrían realizado diferentes interrogatorios al círculo cercano de Fernanda Maciel, interrogatorios que se dieron bajo estricta confidencialidad y reserva, y al parecer todo este trabajo habría desencadenado que se pudieran descubrir los restos de la joven. Queda siempre este interrogante, a pesar de que el lugar era grande, la bodega donde se encontraron los restos de Fernanda Maciel, se habían hecho trabajos ahí y queda la duda, ¿por qué no se habían encontrado antes los restos? Se han dado algunas pistas, cómo estaban enterrados los restos de la joven, que un lugar era grande, que estaba lleno de escombros, pero aún así genera muchas dudas que ya se habían realizado al menos unas 6 excavaciones y que no se había podido encontrar el cuerpo. Insistimos en lo que dice la fiscal, el lugar que ocupaban los restos de Fernanda Maciel era muy chiquitito y justamente el lugar era muy grande, por eso no se había podido encontrar los restos de esta joven embarazada. Los familiares no han querido hablar largamente hoy día. Entendemos que ha sido un día difícil, ha sido más de un año muy complejo además para todos los involucrados en este caso. Y bueno, acá la prensa ha estado muy atenta también a cualquier novedad. Intentamos hablar hace unos momentos con la familia de Felipe Rojas. Ellos no quisieron por el momento hablar con nosotros. Además, estamos bastantes medios de prensa y es bastante compleja la situación para ellos. Sí, Gonzalo. Sí, a ver, lo que pasa es que en estricto rigor, ¿cuál es la situación actual? Si bien todo lo que hemos escuchado, que ustedes nos han informado, hemos visto, apunta a que el señor Felipe Rojas, quien es el actual detenido, sería el responsable de los hechos, en rigor, él por ahora solamente ha tenido un control de detención. Solamente un control, no ha sido formalizado todavía. Y la justicia ha pedido más tiempo, hasta el día jueves, para realizar nuevas diligencias. O sea, podría haber sospechas o cabos sueltos aún importantes que unir para poder llegar al fondo del asunto. Claro, es importante lo que tú dices, Gonzalo, hay que destacarlo. Felipe Rojas, la persona que está detenido, vecino de la familia de Fernanda Maciel, solo está detenido, su formalización está en pleno proceso, se dejó hasta el jueves, por lo tanto es una persona sospechosa, pero todavía ni siquiera termina la formalización de cargos contra Felipe Rojas. Así que eso es bastante importante destacarlo por la opinión pública, porque muchas veces se dice que la prensa, cuando informamos de estos procesos,
procesos, pareciera que ya culpabilizáramos a una persona. Obviamente él es detenido, lo que se ha dicho es que cayó en contradicciones las veces que él habló y fue interrogado. También el novio de Fernanda Maciel lo apunta, pero todavía él está en un proceso judicial. Tú lo decías, fue detenido anoche, fue detenido por Carabineros, pasó la noche detenido, hoy fue llevado al Centro de Justicia, pero el jueves concluye la detención. Vamos a escuchar a una de las personas con las que se pudo hablar, que fue el hermano justamente del detenido. Vamos a revisar eso. El grado que sea que tenga de responsabilidad lo va a afrontar y lo va a enfrentar y nosotros claramente sí vamos a estar con él, pero tampoco lo vamos a encubrir ni tampoco vamos a obstruir la justicia de ninguna manera. Desde hace un par de años su estado de ánimo era bien complicado porque él trabaja y estudia, entonces es difícil decirte él cambió aquí, él cambió allá, porque él siempre está ocupado, siempre está haciendo algo. Bueno, ahí está lo que se pudo conversar con el hermano entonces del detenido. La orden de detención específicamente fue solicitada por homicidio, esa es la orden de detención, son parte de los detalles judiciales, pero como lo decíamos es importante destacar que está en pleno proceso la formalización de Felipe Rojas, vecino de Fernanda Maciel, el principal sospechoso en este momento de lo que ocurrió a la joven embarazada, desaparecida en febrero de 2018, encontrados sus restos lamentablemente la tarde de este lunes. Claro, son varios ahí las interrogantes que van quedando, no solamente por qué esta bodega que ya había sido investigada con anterioridad no se había podido encontrar los restos de esta joven Fernanda Maciel, pero también el tiempo valioso que se pierde, estos 16 meses en los cuales todas aquellas pruebas, esos indicios que a lo mejor se podrían haber encontrado al inicio, ahora se hace más difícil poder seguirle la huella. Yo no sé, Valentina, si es que tú tienes más detalles, por ejemplo, sobre esta bodega, además del tema del tamaño, el uso que se le daba, pensando en aquellas pistas que pudiesen indicar por qué fue tan difícil encontrar esos restos en ese lugar, considerando que era el último sector donde se le había visto, por lo menos de acuerdo a las imágenes que quedaron con sus registros. Claro, y un sector que además se había investigado. Eso es lo que genera más dudas. ¿Por qué no se había encontrado ahí el cuerpo de Fernanda Maciel? Al parecer se realizaban algunos eventos. También es información que tengo que confirmar. Lo otro que habíamos escuchado acá con algunos colegas que están de otros medios es que al parecer Fernanda frecuentaba este lugar. Es una bodega que también al parecer se hacían algunos eventos, como lo decimos, muy grande, con escombros, 800 metros cuadrados. Y bueno, esperamos también ir recolectando más antecedentes del uso de esta bodega, que fue el lugar donde finalmente se encontraron los restos de Fernanda. Muy bien, Valentina. Muchísimas gracias por toda la información ahí desde Conchalí. Lo último que te quería preguntar, muy breve porque tenemos una entrevista ahora, pero ¿qué determinación se ha tomado con respecto al lugar de los hechos? Lo digo porque, a ver, ya han pasado tanto tiempo que pudo pasar cualquier cosa en ese lugar que no tenía resguardo, no tenía ningún tipo de control. Imaginemos cuántas cosas se pudieron manipular, por ejemplo, por el supuesto responsable en un lugar que no tenía ningún tipo de medida cautelar. Ahora, ¿ha cambiado eso? ¿Esto va a permanecer cerrado el perímetro? Porque incluso estos casos llaman la atención de curiosos que pueden llegar y estorbar en una investigación, desgraciadamente. Claro, por el momento cerrado el perímetro, Gonzalo, también es importante eso que tú señalas, o sea, 16 meses que pasaron, se cree que todo este tiempo habría estado ahí el cuerpo de Fernanda Maciel y en 16 meses cuánto se habría podido manipular este mismo sitio. Ahora, por eso es importante el trabajo de la OCAR, justamente para ver los movimientos que hubo en este lugar, las huellas que hay, si hay más personas involucradas por el momento. La calle está cerrada, nadie más puede ingresar. Vamos a ver con qué medidas de seguridad queda este sector, el sector de la bodega, por mientras se desarrollen las investigaciones correspondientes. Por ahora, cerrado, les decíamos también hace un rato, Carabineros pide la identificación, saber quiénes son las personas que van a ingresar, y hay que tener en cuenta, es un sector residencial, hay casas, entra y sale gente, niños que están llegando del colegio, niños que en la mañana tuvieron que salir al colegio, así que es bastante complicado que nadie pueda ingresar, pero al menos ahí en la bodega que está justamente atrás de donde estamos nosotros, solo está trabajando personal de Carabineros. Muy bien, muchas gracias, Valentina, pero vamos a seguir en este tema. De hecho, queremos conversar respecto a este caso, a las pericias que pudieron llevar a este hallazgo del cuerpo de Fernanda Maciel al interior de esta bodega de Conchalí. Vamos a tomar contacto con
Mauricio Valdivia. Él es doctor en psicología de la Universidad Andrés Bello. Mauricio, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, primero preguntarle su impresión sobre este caso que se ha seguido con tanta atención y en especial por el tiempo que ha transcurrido, 16 meses, y finalmente se encuentra el cuerpo de Fernanda Maciel en el lugar que, por lo menos hasta lo que se conoce hasta este momento, parecía ser el más lógico donde podría haber estado. Sí, desgraciadamente mucha información da cuenta de eso, pero había que concluir justamente con que el cuerpo apareciera. Desgraciadamente apareció y apareció en las peores condiciones que podíamos haber pensado, después de más de un año. Desde esta perspectiva ahora viene la labor pericial. Hoy día hay que aclarar todas esas dudas que se han ido produciendo a través del tiempo, dentro de las cuales está, por ejemplo, por qué no se encontró en las excavaciones anteriores, qué pasó con la causa de muerte. Ese va a ser un aspecto muy relevante a la hora justamente, por eso la formalización hoy día se ha aplazado, porque van a necesitar esencialmente las primeras aproximaciones en relación a la causa de muerte. Estamos claros que es Fernanda la que estaba enterrada, pero la causa de muerte va a ser muy importante, porque hubo un aborto previo, fue la muerte en el contexto del aborto, hubo claridad en la participación de terceras personas, hubo ensañamiento en la causa de muerte. Son elementos que van a ser necesarios para la formalización o para clarificar la formalización. Además, Mauricio, uno puede pensar que por lógica durante estos casi 500 días el cuerpo de Fernanda haya estado en ese mismo lugar, pero en una investigación no se puede descartar nada. En los peritajes tanatológicos, los exámenes que está realizando el Servicio Médico Legal van a ser claves para constatar que ese cuerpo fue dejado en ese lugar y nunca más se movió ni se manipuló, entre otros detalles, ¿no? La técnica se denomina reconstruir ahora longitudinalmente qué pasó con ella hacia atrás, y en este caso es una reconstrucción retrospectiva. ¿Y se puede llegar a ese detalle, Mauricio, perdón? Incluso la fauna cadavérica es relevante, por lo tanto es por eso que hoy día la policía sigue y posiblemente va a tener que seguir durante varios días más trabajando el lugar, porque no solamente el cuerpo es el que va a entregar información, sino que va a haber que establecer causa de muerte, situación temporal, es decir, data, desde cuándo ella está en esa condición, cuánto tiempo después se hizo la construcción. Pensemos que había tierra, bajo la tierra había un cemento. Ese cemento se puede llegar a establecer en cierta medida la cronología de cuánto tiempo hace que se creó. Claro, lo que pasa es que dentro de las dudas que surgen a raíz de todo el tiempo que pasó desde que se perdió la pista de Fernanda Maciel, es que claro, son 16 meses y ahí es donde queda la duda, aquello que se pudo haber borrado, aquellos elementos que a lo mejor podían ser incriminatorios pero que se hicieron desaparecer. ¿Qué es lo que puede transcurrir en un periodo de tiempo tan largo como este? Dos cosas. Por una parte, el tiempo que pasa, tiempo que genera la pérdida de evidencia. Eso es claro, está comprobado que es así. Pero también hay bastante evidencia material documentada, es decir, investigación empírica, en la cual se ha encontrado ADN mucho tiempo después. El ADN nuclear es el que se pierde, pero nos queda el ADN mitocondrial, que ese es justamente el que permitió, imagínate, en algún momento se hicieron pruebas de ADN con momias. Eso quiere decir que se puede. Por lo tanto, hoy día en eso están trabajando y esperemos que lleguen a buen puerto. Sí, desde el punto de vista psicológico, en que usted también tiene una visión de experto, me llama la atención que una persona, voy a hablar nuevamente en potencial, porque Felipe Rojas es el principal sospechoso en este momento, es el único detenido, ¿verdad? No ha sido formalizado aún, pero ¿qué permite que una persona durante tanto tiempo no cometa error, no filtre, no tenga una quiebre, guarde ese silencio absoluto? ¿Eso puede ocurrir o puede haber confesado a alguien algo? Y por eso que aparece este dato de la ubicación y se registra el hallazgo ahora. Sí, la verdad que sin querer equivocarme, pero la respuesta más simplista es decir, a medida que su nivel de rasgos de psicopatía sean mayores, podemos estar frente a cualquier cosa. Pero no necesariamente estamos frente a un psicópata. Aquí pueden haber muchas otras situaciones que van a justificar. Por eso va a ser muy relevante. Imaginémonos que él es el padre de la guagua y que se juntaron en esa situación para practicar el aborto. O al revés, se juntaron en esa ocasión para fugarse e irse los dos juntos. Y esto no resultó. ¿Te das cuenta que las posibilidades pueden ser infinitas? Y cada una de esas posibilidades va a dar cuenta de un tipo de perfil diferente a la hora de realizar primero la muerte y este ocultamiento durante tanto tiempo. Desde el amor
desde el amor platónico que puede haber sentido por tenerla ahí con él, lo cual da un dejo de distorsión, hasta el hecho de haber perdido conciencia de que ella estaba ahí bajo tierra. Claro, y también no se puede descartar una situación, son todas estas hipótesis, pero en algún momento me pareció escuchar también a un experto y que también podría ser un accidente, o sea que tras una discusión, una caída, un golpe en la cabeza, desgraciadamente muere y ante la desesperación decide ocultar el cuerpo, o sea, por eso que el peritaje de las causas de muerte es clave. Ahí estaríamos dentro de la lógica menos patológica. Es decir, en una discusión, una pelea, un empujón, él le dio muerte, pero eso va a significar algo que vemos siempre en los femicidios. La mayor parte de los femicidios termina con el suicidio de la persona. Es decir, no había tanta patología y esa patología le hizo reconocer el daño que había causado y eso lo llevó justamente a quitarse la vida. Es decir, hay culpa, hay arrepentimiento, hay remordimiento. Por eso va a ser muy relevante conocer las características de la muerte y qué tipo de relación tenían ellos. Por eso yo te decía, aquí va a importar incluso el hecho si el bebé era de esta pareja o era justamente una vinculación por celo en relación a la pareja o simplemente se habían quedado de acuerdo para irse, que también sería una posibilidad. Sí, ahora, bueno, todo esto está en el ámbito de las especulaciones. De hecho, dentro de la información que se conoce hasta ahora, es que al parecer habría también caído en ciertas contradicciones el relato de esta persona que está detenida. Desde esa perspectiva, ¿qué tan relevantes son precisamente esas contradicciones? ¿Cómo opera el relato de una persona, sea quien sea, a lo largo del tiempo, sostener una misma línea discursiva? O también, ¿cuánto influye la memoria, lo que uno puede ir recordando u olvidando a lo largo del tiempo y que puede hacer también caer en esas contradicciones? Hay un elemento central que es que la mentira no tiene memoria. La mentira no tiene memoria. Como la mentira no tiene memoria, cuando el mentiroso miente y agrega justamente elementos que no son reales, los va cambiando a través del tiempo. Pero también tenemos que considerar un aspecto muy relevante a la hora de analizar la memoria, que la memoria no es un proceso lógico, ordenado y racional. Es decir, no recordamos de forma lineal. Por lo tanto, pueden ir apareciendo elementos a través de los diferentes interrogatorios que se van produciendo. Eso es algo bastante presente. No es en la teoría y en la práctica, no existe un testigo que diga de manera lógica y secuencial y que repita exactamente lo mismo que va diciendo. Es más, yo te diría que el mentiroso va agregando detalles y el que cuenta la verdad va quitando detalles porque van pasando a ser irrelevantes, van a pasar a ser accesorios en el cuento general. Alguien cuando le preguntan qué hizo en las vacaciones, a la primera persona que se lo cuenta, le cuenta muchos detalles. En la medida que lo va contando 2 o 3 veces, termina diciendo, lo pasé muy bien. Es decir, se quitan justamente toda la caracterización de detalle. Por lo tanto, hay que considerar los dos aspectos a la hora de analizar el relato. Sí, Mauricio, lo último, finalmente, siempre es fácil juzgar y tener juicios categóricos y críticos en torno al actuar de las instituciones, sobre todo en el momento que están pasando. Muy cuestionadas, ¿no? Pero ¿es razonable el tiempo que pasa en una investigación de estas características donde el lugar de los hechos está bastante claro? Siempre puede haber otra alternativa, pero tienes un 90% de datos que te apuntan a un solo lugar, circunscrito. Muy 800 metros cuadrados será, pero no es una hectárea. Son 800 metros cuadrados de una bodega al lado de ella y de él. Me llama la atención. Sí. ¿Se puede cuestionar la calidad de la investigación? Aquí hay que considerar dos aspectos. Uno, la decisión podría haber sido levantar 2 metros de todo ese patio, haber levantado los 800 metros de todo el patio, situación que inicialmente no se tomó. Y no se tomó por una serie de instancias. Recuerden que aquí el que dirige la investigación es la Fiscalía. ¿Qué se hizo? En el mes de diciembre del año pasado fueron los topos, es decir, el equipo el más especializado que tenemos en el país y posiblemente a nivel latinoamericano, con un equipo que detecta anomalías en tierra y detecta anomalías bastantes metros bajo tierra. Esas anomalías, como le denominan ellos, pueden ser restos orgánicos y restos inorgánicos. Por lo tanto, a mí me gustaría, para poder responder con certeza a la pregunta, me gustaría saber qué pasó con el informe de los topos. El nivel de efectividad, de certeza de ese tipo de análisis es muy bajo. El error es prácticamente inexistente si está bien calibrado. Entonces, si ellos detectaron anomalías, a lo menos se tendría que haber excavado en aquellos lugares donde habían anomalías. ¿Se hizo, no se hizo o simplemente se equivocó el radar de los topos? Es algo que justamente vamos a conocer en el contexto de esta investigación.
Muy bien, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema que por supuesto va a seguir en desarrollo. Se van a ir conociendo más antecedentes de varios trámites, varias pericias todavía pendientes. Así que muchas gracias por esta conversación. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Vamos a otras informaciones. Estos 6 trabajadores fallecidos, 24 heridos que dejó el volcamiento de un bus en Pozo Almonte, en la región de Tarapacá. Sí, el conductor quedó detenido. Asegura que la máquina tuvo un corte, una falla de los frenos. No se descarta que haya ido a exceso de velocidad. Es un accidente que ha generado bastante impacto por la cantidad de víctimas fatales, por la cantidad de heridos también, y además porque es una zona eminentemente de faenas mineras donde estos tránsitos son completamente frecuentes, habituales. Hay muchas familias que siempre se quedan con la preocupación del tránsito, los cambios de turno. Generalmente son 7 días allá, luego vuelven a sus casas, así que es un hecho muy sensible para muchas familias chilenas. Más adelante vamos a tener más detalles de este accidente trágico ocurrido en el norte del país. Sí, vamos con otras informaciones. El ex comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quedó detenido en el marco de la investigación sobre irregularidades al interior de la institución. Vamos de inmediato con la periodista Marian Paso, que tiene más detalles de esta información. Marian, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, Pati, ¿cómo están? Así es, a eso del mediodía, la ministra en visita de la Justicia Militar, Romy Rutherford, decretó la detención del excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, luego que éste se negara a declarar en el marco del caso fraude al interior del Ejército. Les voy a contar un poco cómo sucedieron los acontecimientos. A eso de las 10 de la mañana, la ministra Rutherford llega al domicilio del general en retiro Oviedo para tomarle declaración respecto de la arista mensualidades. ¿De qué se trata esta arista? Eran pagos mensuales que recibían excomandantes en jefe del Ejército como Humberto Oviedo y Oscar Isurieta por parte de otro excomandante en jefe del Ejército, de Juan Miguel Fuente Alba, mientras este estaba en el cargo. Como les contaba, pagos entre 400 y 800 mil pesos mensuales que primero no se podían realizar y segundo eran realizados con gastos reservados, o sea, con fondos fiscales. La defensa del general en retiro Oviedo señaló que este se negó a declarar el día de hoy, puesto que en enero de este año ellos presentaron un recurso frente al Tribunal Constitucional para detener la investigación en contra del general en retiro, la que fue acogida por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, decretan o declaran que para ellos no es legal las diligencias que fue a realizar esta mañana la ministra en visita, Romy Rutherford. Para escuchar un poco más de las declaraciones de la defensa del general en retiro, Humberto Oviedo, escuchemos al abogado Gonzalo Ramírez. Tuvo por obstrucción a la justicia, lo tuvo por una norma, una rémora que queda de la justicia penal antigua, decimonónica, que establece que una persona que ejerce su derecho a guardar silencio puede quedar arrestada. Él no está detenido especialmente, está arrestado. A nosotros nos parece esta detención de la máxima gravedad, atentatoria contra todas las garantías y derechos de mi representado. Vamos a ejercer todas las acciones que en derecho correspondan, pero nos parece que no responde a lo que hoy día existe como un Estado de derecho democrático y con el mínimo de garantías constitucionales que todas las personas que son sometidas a los tribunales tienen. Ahí escuchábamos las declaraciones del abogado Gonzalo Rodríguez refiriéndose a lo que sucedió esta mañana, una opinión que dista mucho de lo que opina la ministra Rutherford. Desde su oficina señalan que esta es una arista diferente a la que ya se tomó en declaración en enero pasado. Esa era la arista de empresas de turismo y por lo tanto se podría hacer diligencias respecto de esta nueva arista. Sin embargo, la defensa, como ya escuchamos, señala que todo está en la misma causa y por lo tanto el Tribunal Constitucional decretó la detención y no se podrían realizar diligencias. Lo cierto entonces es que el general en retiro Oviedo se encuentra detenido. Este es ya el segundo excomandante en jefe del Ejército que se encuentra en esa posición. Ya recordemos lo que sucedió con Juan Miguel Fuente Alba. Respecto de este caso también habló el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Pasemos a escuchar su declaración. La justicia y en este caso hay una ministra de la Corte de Apelaciones directamente encargada de la investigación, está actuando y por lo tanto que la justicia actúe. Y eso es lo que nosotros como gobierno tenemos que respaldar y reafirmamos hoy día, que la justicia haga su trabajo. Esperamos que todas las personas colaboren con la acción de la justicia. Y si han tenido altos cargos, esa exigencia pensamos que se ve obviamente reforzada. Pero más que no nos podemos pronunciar sobre un caso en particular que está siendo investigado, sino que reforzamos lo que es lo fundamental, la acción de la justicia. Está actuando la ministra Rutherford, ella tiene que actuar
ella tiene que aplicar la ley, a ella le corresponde y en ese sentido todos debemos respaldar la acción que está desarrollando los tribunales de justicia. Solo para aclarar, esto se trata de una detención del general en retiro Oviedo, no es un procesamiento. Un antecedente similar a esto ya había pasado en febrero pasado, cuando el 14 de febrero la ministra Rutherford decretó la detención del excomandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuentealba y 5 días después decretó su procesamiento, así que por el momento es solamente una detención y el general en retiro se encuentra en este momento en el regimiento de policía militar de Peñalolén. ¿Cuáles van a ser los pasos entonces que va a seguir la defensa del general en retiro Oviedo? Ellos van a presentar un recurso para pedir la libertad del excomandante en jefe del ejército y también van a pedir el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para ver si es que finalmente la ministra Rutherford estaba dentro del marco legal para poder tomar las diligencias esta mañana o si finalmente no se encontraba dentro de la legalidad que ellos insinúan. Eso hasta el momento ya es el segundo excomandante en jefe del ejército entonces que se encuentra detenido por la ministra Romy Rutherford en la arista del caso fraude al interior del ejército. Marian Basso, seguimos atentos al desarrollo de esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora sí retomamos esta información que ya adelantábamos de estos 6 trabajadores que resultaron fallecidos y 24 heridos en el volcamiento de un bus en Pozo Almonte, en la región de Tarapacá. Jorge Solimano tiene todos los detalles. Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Efectivamente, me fallaron los sistemas de freno, fue lo que le comentó el conductor de la máquina de la empresa Pullman del Norte al propietario de esta empresa, luego de este accidente que dejó como consecuencia a 6 trabajadores mineros fallecidos y otros 24 con diversas lesiones. 2 de ellos siguen hospitalizados de extrema gravedad en el hospital de Iquique. Este accidente se registró minutos antes de la medianoche en el kilómetro 43 de la ruta que une la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi con la localidad de Pozo Almonte. Por causas que se están investigando por parte de personal de la subcomisaría investigadora de accidente de tránsito de Carabineros, el bus perdió el control de la carretera, perdió el control de la máquina, el conductor, y volcó a un costado del camino. Según se ha podido establecer hasta el momento, todo indicaría que hubo un problema de falla en el sistema de freno. Esta máquina era moderna, tenía 4 sistemas de freno, de los cuales ninguno de estos respondió, nos comentaba el propietario de la empresa, quien no quiso dar declaraciones en cámara, pero nos comentó que incluso el conductor de la máquina siniestrada contaba ya con 2 años en la empresa, con 54 años de edad, con 20 años de experiencia manejando buses. Esta tragedia enluta la región, enluta principalmente las empresas mineras. Ellos, los que viajaban en esta máquina de bus, era de una empresa contratista, EMIB, quienes han emitido un comunicado de prensa lamentando el accidente de tránsito que costó la vida a estos 6 trabajadores, cuyos domicilios todos corresponden a la localidad, a la zona sur del país. Los familiares vienen viajando en estos momentos hasta Iquique. Vamos a escuchar algunas reacciones y también vamos a ver un impactante video grabado por los propios trabajadores segundos antes de este accidente. Mira, vamos embalados, weón. Está mal. Ya, tranquilo, cabrón, weón. Amárrense en cinturón, weón. Llegando al lugar se constató desvolcamiento de un bus y en su interior había 5 personas atrapadas, lo cual con maniobra de extricación, después de 35 minutos de largo trabajo, se pudo sacar, entregando personal del SAPU, los cuales van derivados en forma inmediata al Hospital Regional de Iquique. Las labores de trabajo duraron prácticamente cerca de 2 horas y media y la causa del accidente está siendo investigada por el equipo CIAT de Carabineros de Chile. Hasta el lugar concurrieron 14 ambulancias, personal del Cuerpo de Bomberos de Pozo Almonte también llegó, y todos los heridos fueron trasladados hasta el hospital de Iquique, donde a esta hora ya han llegado también algunos familiares hasta el centro asistencial, de los que todavía permanecen hospitalizados. Vamos a conocer también reacciones de algunos familiares que se encuentran en el hospital de Iquique. Nada, no sabemos nada, sí, sabemos que gracias a Dios está bien. Pero sobre el accidente nada, pues no sé nada más. ¿Con él? Sí, él está bien. ¿Está bien? Sí, gracias a Dios está bien. ¿Y él te contó que por qué pasó el accidente? No, pues no me ha contado. A esta hora se desarrolla en el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte la audiencia de control de detención. El fiscal a cargo de la investigación nos ha manifestado
que probablemente se va a solicitar la ampliación del plazo de la detención para poder obtener más antecedentes o recopilar mayores antecedentes y esperar el informe de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito para juntarlo a la carpeta y poder recién formalizar al conductor de esta máquina que conducía y que se registró la noche del día de ayer este lamentable accidente con 6 trabajadores que fallecieron en forma instantánea en la carretera que une la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi con la localidad de Pozo Almonte. Sí, un muy lamentable accidente. Jorge Solimano, muchas gracias por esta información. Buenas tardes. El tiempo. Bien, tuvimos lluvia, tuvimos nieve en algunos sectores, pero parece que el frío nos va a acompañar durante toda la semana y volverían las lluvias, ¿o no? Vuelven las lluvias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, hay 9 grados en este instante aquí en la capital y 4 décimas. 9 grados. 9 grados y 4 décimas. Aquí está un poquito más templado, pero igual está frío aquí, porque estamos sí. Una jornada fría, prácticamente 1 grado bajo cero en el centro de Santiago, pero sin embargo otras comunas llegaron hasta 2, 3 grados bajo cero. Así que el frío continúa durante el día de hoy, pero ya mañana la temperatura mínima, a pesar de que es baja, va a subir un poquito más. Veamos detalles de inmediato del pronóstico para esta tarde acá en nuestro país. En general, lo que podemos hablar el día de hoy es la presencia del sistema frontal que se encuentra en la zona sur. Ya está con precipitaciones en la región de la Araucanía. Se esperan que las precipitaciones estén por lo menos hasta el día viernes. ¿Precipitaciones con frío de nuevo allá? Yo creo que va a ser fría, especialmente ya en transcurso de mañana. Vale decir, una vez que pase el sistema frontal, como ayer, viene la masa de aire más fría y comienza a dejar entonces precipitaciones del tipo nieve, agua-nieve en toda esta área. Ya, como lo que vimos ahí en Victoria. Claro, con Victoria. Ahora no podemos saber exactamente la ciudad, pero Victoria es un punto que está más bajo que el resto. Claro, por eso hay un tramo entre Victoria y Lautaro, por ahí hay un tramo importante. También en el norte se ve precordillera. Pero en cordillera, sí, en cordillera. Copiapó, Antofagasta. Así es, eso es, pero es cordillera. Ahora en Antofagasta hay vientos que son bastante fuertes. Al interior, en Calama, está pronosticado, sí, hasta 60 kilómetros por hora. Se han registrado vientos de 60 kilómetros por hora en esa área al interior de la región de Antofagasta. Ahora sí, nos vamos con los detalles del pronóstico para esta tarde en nuestro país. Comenzamos, por supuesto. La zona norte, el día de hoy, con condiciones muy estables, siempre la zona norte. En Arica, 20 grados, Iquique, 19, siempre con algunas nubes parciales. Después se nubla muy temprano. Antofagasta, 17 grados, Copiapó, 16, La Serena, 15 grados, pero se espera algo de viento en las próximas horas. Momento. ¿Sabe que tenemos imágenes de Calama justamente? Veamos. Ya que mencionó el norte, Veamos tenemos Calama. imágenes que hubo bastante viento que incluso obligó a suspensión de clases. El viento, de acuerdo a la estación que hay allá en Calama, llegó a 29, 32 nudos, que son prácticamente... Ay, sí, porque no notaba mucho viento en la otra imagen. Pues, véanlo. Ahí está. Sí, con algunas nubes parciales. Sí, ese es el pronóstico del día de hoy. Viento especialmente... Veamos el viento en Calama. Ahí está. Es que se demoró en llegar. Sí. Empezó con viento calma y ahora ya está un viento moderado. La intensidad se estimó hasta en 60 kilómetros por hora. Fuerte. Mira, sí, se suspendieron las clases. Ya con 50 kilómetros por hora provoca ahí. tormentas de polvo. Se fue la carpa, se acabó la función el día de hoy. Sufrió los daños. Sí, qué lamentable. Sí. Ahí está. ¿Y eso está afectando en general toda esa zona de...? En la zona del interior hay bastante inestabilidad, por eso que tú recién mencionabas, Gonzalo, algunas precipitaciones en la alta cordillera, efectivamente en esos sectores está bastante inestable. Producto del paso de este sistema frontal, quedó con inestabilidad en la zona norte, el sector de la cordillera. Ya. A pesar de todo, ayer 0.2 cayó en Serena, muy poco. Muy poquitito. Bien. Ahora sí, puede avanzar, don Iván. Seguimos avanzando. Bien, vamos entonces a ver qué pasa en la zona central. En Valparaíso, algunas nubes parciales, máxima de 14, Rancagua 10 grados, entre despejado y parcial, Talca, parcial, abundantes nubes en Chillán y Concepción. Las máximas no son muy altas, estamos hablando apenas de 10 grados. Seguimos avanzando y llegan las lluvias ya en este tramo. Desde la región de la Araucanía hasta los lagos, 9 grados en Temuco, 9 en Osorno, 8 en Puerto Montt y también en Quellón. Temperaturas máximas muy bajas. Eso indica, obviamente, que el sector precordillerano va a tener temperaturas ya cercanas hacia fines del día a los 2-3 grados, por lo tanto, en algunos sectores ya podría caer algo de agua-nieve. Sin embargo, se espera el próximo día una mayor intensidad. Seguimos avanzando y llegamos a la región de Aysén. Para Coyhaique, una máxima de 6 grados con precipitaciones. En Chile Chico 7. En Puerto Natales, cielo parcial. Y en Punta Arenas, parcial, pero a rato incluso algunos chubascos dispersos. Para Puerto Williams, 0 grados con nevadas.
Veamos qué pasa en Santiago. Momento. ¿Otra vez? Perdón que lo interrumpa. Tenemos más imágenes. ¿Qué hay? Tenemos imágenes. Veamos, No, te puedo creer. veamos, mire. Oigan, ¿De qué? mire, así caía la nieve en varios sectores de ¿Eso dónde es? la precordillera de la capital. ¿Eso exactamente dónde es, muchachos, en la sala de dirección, queridos compañeros, pregunta. compañeras? Nos gustaría saber. Yo Nueva apuesto, Barnechea. apuesto aquí el sector alto, sí, sí. No sé, claro. No, así no me Oiga, equivoco. Recordando lo que pasó durante Sí. la noche y la madrugada, se explica que ahora tengamos solo 9 grados a esta hora. ¿Qué podemos esperar en materia de temperatura para esta noche? O sea, a las 9 de la noche vamos a tener, ¿cuánto? ¿2 grados en el centro? Porque ya está súper helado. Yo creo que, o sea, en algunos sectores sí, Cajón del Maipo, los Barnechea pueden tener 2 o 3 grados, ya, pero después, al ingresar las nubes, la temperatura no va a bajar más. En el centro de Santiago yo creo que va a andar por los 4 o 5 grados. Pero igual bajo, ¿ah? Sí, pero de todas maneras la máxima no va a ser tan baja la que viene en los próximos días por la gran cantidad de nubes, donde sí va a ser más bajo algunos sectores aislados de Santiago. Santiago tiene un microclima, por ejemplo en Pirque, en Huechún, en Tiltil. La zona norte de Santiago tiende a ser, en estas condiciones meteorológicas, más baja que el centro de Santiago. O sea, la temperatura que se alcanza en nuestro pronóstico es de Santiago, pero le podemos conversar a ustedes de cuánto va a llegar en algunos sectores. Ayer cayó fundamentalmente más agua-nieve que nieve. Claro. Ya se está disipando, lamentablemente. Dura poquito, Para sí, el pero mundo. todavía se pueden ver las puntas de los cerros. Sí, no, el ahí sí, Manquehue, ahí va a está- durar, ahí va a durar, ya está bien bonito. Manquehue está más de 1000 metros. Sí, sí. Yo fui en busca de la nieve ayer y encontré agua nieve nomás. Bien. Oiga, Iván. ¿Pero qué se espera para los próximos días? Mira, acá en Santiago por lo menos está entre despejado y parcial y se nubla en la noche, ya en la madrugada y la mínima o la máxima entre los 10 y hasta los 12 grados, una máxima baja. Veamos los próximos días. Ahora sí, ahí viene, para ustedes. A ver. Y para ustedes también. Gracias. Bien. 4 y 14 las extremas, ahí está. Santiago Centro entonces 4 grados. Mejora un poquito Pesado. mañana. Claro, porque va a haber una gran cobertura de nubes. Sin embargo, el sector oriente puede llegar a 2-3 grados la mínima. También San José de Maipo y el sector norte de la capital como Colina podrían dar entre los 2 y los 3 grados la mínima el día de mañana. Ya el día jueves 7 y 11, porque vamos a tener todo el día mucha nubosidad, pero el día jueves, Gonzalo, yo lo conversaba en la mañana con usted, contigo especialmente, ¿sí? Que es probable que la precordillera en la noche, a fines del día, registre algunos chubascos. ¿El día jueves? El jueves, Ah, sí, ya. es probable, a fines del día. Porque el viernes ya se ven precipitaciones en Santiago, también el día sábado, y el día sábado debería culminar esto ya seguramente, probablemente, después del mediodía. El domingo, cielo despejado y menos 2 y 11 las estrellas. En la mañana ya nos decías que parece que la lluvia de viernes y sábado es más importante que la pasada. En cuanto a cantidad de agua. Ya, y- sí. ¿Insistes en eso? Insisto en eso y probablemente la masa de aire también sea tan fría como la que tuvimos el día de ayer. Ajá. Así Pero que con está bien. características, perdón, de lluvia de un sistema frontal normal o temporal. No, no es temporal, pero yo creo que Viento. podríamos andar cerca de los 10-20 milímetros. Ahora, en esta oportunidad fuimos de 8 a 15. Ah, igual. O sea, vamos a andar cierta muy cerca, consideración. pero un poquito más. La duda es, ¿empezaría a llover viernes en la tarde? Ahí está la Oh, duda. falta Pero yo todavía creo que para falta todavía. Los sistemas los tenemos muy encima, no como antes, que estábamos acostumbrados a dar pronóstico un par de días antes. Los tenemos muy encima y hay que ver. Pero yo creo que puede ser en el transcurso ya de la mañana del día viernes. Tengo esa impresión. ¿Ya? Y esto debería terminar ya seguramente después del mediodía. Vamos a ver qué por el pasa. mediodía. Ok. Ojalá que llueva harto y que no deje ningún daño. Hay una cosa que destacar ayer. ¿Cuál? A pesar de la lluvia y algo de nieve, parece que no hubieron cortes de luz. ¿Es verdad? Sí. Después de eso, me retiro. Mira, Nos vemos. punto. ¿eh? Muy bien. Un buen punto. Gracias, Buen Iván. punto. ¿Qué cree usted que pasó? ¿Menos viento? No, yo creo de verdad, yo creo que hubo una mayor preparación. Porque si hablamos de cantidad de agua, fue muy similar a lo que cayó en la madrugada de hace una semana atrás cuando se registraron algunos problemas. Yo creo que una mayor preparación, porque no es posible que Santiago, con 8 milímetros que fue en esa oportunidad, colapse. Ahora tuvimos incluso viento en varios sectores, algunas tormentas eléctricas aisladas en el Cajón del Maipo y en otras áreas también. Y además de eso, la caída de agua-nieve. Que la nieve de alguna manera impide obviamente que... Pero también bota rama. Eso, bota rama, impide Tienes que razón. pase libremente por los Y árboles. ahora no tuvimos Todavía hay cortes árboles tan que tienen masivos. mucha hoja. Entonces yo creo que es una mayor preparación, una mayor planificación. Y eso es lo que necesitamos. Muy Así bien. Santiago no va a colapsar. Buen punto. Ahora, se, sí me ahora voy. se puede retirar. Ahora Iván. me retiro. Se merece Nos una vemos. estatua en el esté muy Museo bien. de Cera. Vamos con otras informaciones, porque en menos de un año una segunda escuela rural de Victoria se vio afectada por un incendio. Sí, 5 salas de esta escuela de Pailahueque fueron consumidas por el fuego. Hasta el lunes estarán suspendidas las clases. Vamos con el periodista César Campos, que nos informa.
Patricia, Gonzalo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, en menos de un año, una situación de estas características, bastante raro, decía el alcalde, precisamente afectó a 5 salas de la escuela F127 del sector Pailahueque, a 9 kilómetros en el sector rural de la comuna de Victoria. Un incendio que comenzó a eso de las 22 horas de anoche y que las imágenes fueron captadas por incluso un concejal que llegó primero a ese lugar, luego fueron llegando los apoderados, incluso los alumnos, los docentes llegaron bastante muy preocupados, por cierto, por este incendio que afectó la tercera parte, un tercio de este establecimiento. Conversamos con la directora respecto de lo que habría ocurrido. Ella dice que efectivamente está rodeada de comunidades mapuche, pero ella descarta del todo que haya sido algo intencional. ¿Qué dice la Policía de Investigaciones, específicamente la VIPE de Angol, que está a cargo de la investigación? Que no se descarta nada, no se descarta intencionalidad, pero ojo, tampoco se descarta una falla eléctrica. Recordemos que ayer hubo fuertes nevazones en la zona de Victoria, alrededores y en el sector rural, por tanto tampoco se puede descontar aquello. Congoja y tristeza por los profesores. Conversamos con una profesora que lleva 18 años enseñando de generación en generación precisamente a niños mapuches. 130 es la matrícula de estos niños, que la mayoría, el 99%, son de comunidades indígenas del sector. Conversamos con ellos y también con las autoridades. Escuchemos declaraciones. Estamos con una pérdida, según lo que nos señala el Departamento de Educación, aproximadamente 300 millones de pesos, lo que se traduce a lo que es sala de profesores. En la sala de profesores habían otras dependencias, como es la sala del proyecto de integración, la sala de la fonoaudióloga con la psicóloga, comedor de convivencia escolar. Es una gran familia al final, nos hemos visto durante muchos años y esta situación que estamos viendo hoy día nos tiene a todos demasiado tristes. Que va a ser presente que en el rastreo y en el trabajo de sitio de suceso que se está realizando, hasta el momento no se han encontrado panfletos, lienzos alusivos a algún tipo de causa en especial. Es doloroso porque terminamos diciéndole a los niños que se queden en sus casas. Los más afectados terminan siendo los niños, los papás y también las mamás. Esperamos, bueno, vamos a suspender las clases esta semana. Queremos reubicar a los niños en las instalaciones que quedaron en buenas condiciones. Así es, entonces hasta el minuto la Policía de Investigaciones de la ciudad de Angol, la que lleva esta investigación, no descarta una intencionalidad ni tampoco una falla eléctrica. Los niños están en sus casas, vuelven a clases el día lunes, pero conversamos con la directora, obviamente nos dijo que de todas maneras iban a restablecer las clases sí o sí lo antes posible. A esta hora, de hecho, hay reunión con el Ceremi de Educación de la región de la Araucanía y el alcalde de la comuna de Victoria para traer recursos frescos de la región de la Araucanía, de la Intendencia, para de alguna manera reconstruir lo antes posible estas salas que fueron afectadas por este incendio en la noche de ayer. Claro, y esperar que puedan regresar pronto a clases. César, muchas gracias por esta información ahí desde la región de la Araucanía. Buenas tardes. Bien, un drama está viviendo una familia en Viña del Mar. Una madre perdió a su hijo durante el trabajo de parto, esto en el hospital Gustavo Fricke. Sí, una becaria la habría atendido y también tomado la decisión de enviarla a su domicilio, pero al regresar el bebé había fallecido. María José Quintana tiene todos los antecedentes sobre este caso. María José, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Los saludamos desde la comuna de Viña del Mar, donde está en plena auditoría interna por una denuncia de presunta negligencia médica al interior del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. Los hechos habrían ocurrido la madrugada del viernes pasado, cuando una mujer con 36 semanas de embarazo llegó justamente con trabajo de parto hasta este centro asistencial. Ahí habría sido atendida en una primera instancia por un matrón, se le realizaron todos los exámenes de rutina, ecografía, el bebé venía en perfectas condiciones. Sin embargo, al momento de ser hospitalizada, de ingresarla en el cuarto piso, una becada de justamente este departamento del hospital decidió darla de alta. Es así como la derivan a su domicilio, pasa durante toda esa madrugada con dolores, contracciones, y cuando regresa al hospital al otro día, a raíz de lo que le había dicho justamente el matrón, que volviera si seguía con dolores, es que se dan cuenta luego de algunas ecografías que el bebé había fallecido. Escuchemos. Nada nos va a devolver a nuestro nieto, eso lo tenemos claro. Pero no queremos que existan más Danielitos. No queremos que una becada pueda recibir un título
Si ya antes de titularse mató a un niño, nos dejaron sin vida. Nuestra vida estaba marcada hasta ese día que nacía y de ahí seguía nuestra vida con alegría, seguía nuestra vida con panoramas rodeados a él. La única persona que uno puede salvar de este tema es el matrón. Se portó un 7. Él no, él nunca quiso que mi hija se volviera para la casa. Todos lo anhelábamos, queríamos, esperábamos este día que él naciera. Y por culpa, no sé, el hospital, la doctora, que de verdad yo de todo corazón y como amiga yo voy a ayudar a la familia, que la justicia se haga necesaria porque le quitaron las alas a un angelito. Desde el Hospital Gustavo Frique afirman que ya existe una auditoría interna, todos los antecedentes están siendo derivados hasta el Ministerio de Salud, existe un protocolo para el trabajo de los becarios al interior de este centro asistencial y se debe corroborar si es que se siguieron todos los pasos y las atribuciones que tienen estas personas para dar, por ejemplo, el alta o revisar exámenes médicos como la ecografía que se le realizó a la madre del menor. Escuchemos. En lo posible y frente a una situación de tipo compleja clínica, no corresponde el alta de una paciente. Y lo que estamos en estos instantes revisando es si los protocolos que existen en acuerdo con la universidad respecto de lo que hace cada becado en los distintos años, que habitualmente son 3, se cumplieron a cabalidad respecto de las obligaciones que tienen ellos y las obligaciones que tiene nuestro personal de planta. La familia el día de hoy está justamente realizando los funerales de Daniel, una guagua esperada por 2 años. Sus padres realizaron justamente un tratamiento de fertilización para poder tener este embarazo que lamentablemente cuando ya estaba llegando a término terminó con estas consecuencias. Ellos van a emprender acciones judiciales, quieren que se esclarezca la situación desde el punto de vista administrativo, también de salud y por supuesto van a hacer una demanda civil para que haya responsabilidades en este caso que, como ya decíamos, el hospital está investigando. Asumen, podría demorarse 2, 3 semanas o incluso un mes en conocer cuáles son los resultados de esta auditoría. Muy bien, estamos atentos. Gracias, María José. Muy buenas tardes. Vamos a cambiar de tema. En su primera visita oficial a Israel y Palestina, el presidente Sebastián Piñera descartó trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén como lo ha hecho Estados Unidos. Sí, vamos al contacto con nuestro enviado especial Mauricio Bustamante, quien nos cuenta detalles. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saludo a esta hora desde el Monte de los Olivos con la ciudad antigua de Jerusalén a mis espaldas para dar cuenta de la primera jornada de la visita oficial del presidente Sebastián Piñera a los estados de Israel y Palestina. A primera hora de esta mañana el presidente Piñera visitó varios lugares emblemáticos de esta ciudad, el Museo del Holocausto, donde firmó un libro de visitas y se refirió también a los millones de fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Luego recorrió junto a su comitiva la explanada de las mezquitas, estuvo en el Domo de la Roca, en la mezquita de Al-Aqsa y también en el Muro de los Lamentos, uno de los lugares más sagrados de este sitio. Luego de ello, el presidente Sebastián Piñera se acercó hasta este mismo punto, donde respondió algunas preguntas sobre temas políticos, los acuerdos a los que se ha llegado en las últimas horas en nuestro país a nivel parlamentario y también respecto de la decisión de otros países de trasladar su embajada a Jerusalén. Recordemos que nuestro país mantiene su embajada en Tel Aviv y esto es parte de lo que dijo el presidente. La embajada de Chile va a permanecer en Tel Aviv. Chile defiende y es partidario de una solución de 2 estados, un estado israelita, un estado palestino, que sean autónomos, libres, independientes y democráticos y que tengan fronteras acordadas, legítimas y seguras. Y para ese efecto es fundamental un acuerdo entre Israel y Palestina. Y ese acuerdo es el que tiene que hacerse cargo de definir las fronteras entre ambos países y la situación de Jerusalén. Bueno, el presidente Sebastián Piñera va a continuar su visita esta tarde en territorio palestino, marcando este equilibrio que desea implementar en esta visita conjunta de Estado, tanto a Israel como a Palestina. Va a estar en la ciudad de Belén, va a estar en la iglesia de la Natividad y de todo ello les vamos a seguir, por supuesto, comentando junto a las imágenes de Juan Pablo Muñoz. Así es que nos volvemos a encontrar en cualquier momento.
Muy bien, Mauricio, gracias por ese informe, a ti y al equipo, por supuesto. Mauricio Bustamante desde Jerusalén, pero nosotros vamos a mostrarle otras imágenes. Vamos a una pausa, pero antes hagamos un recorrido por nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora? Por ejemplo, ahí mira, esa imagen de Qué lindo Iquique. el cielo de Talca. Ah, pero partamos por Iquique. Bueno. Ahí está Iquique, mira. Algo de nubes, pero también Iquique. disfrutando. Sí, ese es Iquique. Ah, perdón. No, pero ya viene Talca, tranquilo. Ah, de hecho, vamos a seguir con este recorrido. Eso es Santiago. Da lo mismo ya. Una jornada Next. bien fría aquí en Santiago. A ver, vamos a Talca. Está ahí bonito está también, lo que tú Talca, estabas a ver. esperando. Es que mira, cielo, pero Y más al sur, casi despejado. Punta Arenas. Mira qué belleza. Con mucho frío, sí, en Punta Arenas. Se fue Había la algo de nieve, nieve duró más poco. temprano. Sí. Pero Un abrazo sabe- cariñoso a todos los que nos ven desde otras ciudades del país. Hacemos pausa y ya regresamos. Regresamos con más informaciones. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, fue detenido por Fuerzas Especiales de Carabineros. Todo esto en medio de una protesta frente a la moneda. El dirigente estaba con una veintena de profesores exigiendo respuestas al paro docente. Hay más novedades en este tema. Dani Linares con los detalles. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una manifestación en la que participaron dirigentes de la Mesa Nacional del Colegio de Profesores, además de dirigentes provinciales y comunales, frente al Palacio de la Moneda, y que por algunos minutos interrumpieron el tránsito por la calzada en dirección hacia el poniente de la principal arteria de la región metropolitana, lo cual de inmediato activó el protocolo de seguridad por parte de Carabineros. El personal de Fuerzas Especiales de la institución se acercó hacia los manifestantes para disuadirlos de salir de ese lugar y evitar ese corte de tránsito que estaba generando frente al Palacio de la Moneda. Los profesores sentados en la calle con pancartas sobre ellos reclamando a la Moneda no tener respuestas a su petitorio. Son 12 puntos que ellos han planteado sobre la mesa y que mantienen un paro ya por 4 semanas por parte del gremio de los profesores. Una manifestación que terminó con gran parte del directorio, incluido su presidente, detenidos y trasladados a la primera comisaría de Carabineros correspondiente a ese sector. Una jornada que además se repitieron movilizaciones en el norte del país con cortes de camino, también en otras ciudades donde el profesorado manifiesta su descontento en cómo el Ministerio de Educación ha recibido su petitorio, las respuestas que le han dado y que han mantenido esta movilización ya por 4 semanas. Por su parte, el Ejecutivo reaccionó a estas medidas, además, por cierto, a lo que había ocurrido el fin de semana con la propia ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien fue increpada por una profesora en el cementerio general. Y fue la propia titular de la cartera marcando un punto de inflexión en cómo el ministerio estaba llevando adelante este conflicto que había sido liderado por el subsecretario del ministerio. Esta vez fue la propia ministra quien les habló a los profesores, señalándoles que mañana los espera a primera hora a una reunión para poder zanjar este conflicto. Dijo la ministra, no va a permitir que se use su imagen para extender este paro de forma artificial, que hoy están todas las condiciones dadas para que los profesores vuelvan a clase. Revisemos de inmediato sus declaraciones. Más de 18 reuniones han existido entre el Ministerio de Educación y la directiva del Colegio de Profesores. Aparte de eso, hace 10 días hubo jornadas de más de 6 horas de trabajo entre los equipos del Ministerio y el Colegio de Profesores hasta llegar a un documento consensuado con ellos y redactado en conjunto párrafo por párrafo, haciéndose cargo el Ministerio con respuestas específicas a cada una de las peticiones concretas del Colegio de Profesores. A pesar de haber llegado a este documento consensuado párrafo por párrafo, no se entiende que se haya extendido este paro que tiene hoy día al 17% de escuelas que reciben aportes del Estado todavía con actividades paralizadas. Nosotros no vamos a descansar hasta tener el 100% de los colegios con normalidad. Son aproximadamente 1 millón de estudiantes los que están sin clases debido a esta movilización de los docentes, una idea que ha sido reforzada por la ministra de Educación a través de su cuenta en Twitter, donde señala que se está usando su imagen para extender este paro de forma artificial, que ha sido quizás el principal reclamo de los docentes en los últimos días, que solamente han conversado con el subsecretario de la cartera y ellos exigían hablar con la propia ministra de Educación. Lo dice hoy en este punto de prensa la ministra titular
titular de la cartera de Educación, que no va a permitir que esto se siga extendiendo de forma artificial y utilizándola a ella como un argumento para continuar con esta movilización, y es por eso que ha hecho esta citación, que fue respuesta de inmediato por parte del Colegio de Profesores afuera de la primera comisaría. Recordemos que estábamos hablando de esta manifestación frente a la Moneda, ahí estaba gran parte del directorio del Colegio de Profesores y respondieron así a la invitación de la ministra Marcela Cubillos. La jefa de gabinete de la ministra de Educación para invitar al directorio nacional a una reunión mañana a las 9 horas en su oficina. Así es que ahí estaremos, como hemos dicho y como hemos luchado todos estos días, para que nos escuchen y para que den solución a nuestros conflictos y nuestras demandas. Un punto de inflexión en cómo se está llevando este conflicto por parte del Ministerio, que esperemos se dé humo blanco en esta discusión entre el Magisterio y el Ministerio de Educación para zanjar este conflicto de una buena vez, que ya se extiende por 4 semanas. Son puntos importantes, algunos de larga data que plantea el Colegio de Profesores, otros que requieren medidas concretas. Así lo ha planteado el presidente del gremio, Mario Aguilar, que muchos de ellos, cerca de 10 puntos de los 12, no requieren recursos adicionales, sino más bien medidas que se pongan en ejecución de forma concreta a los puntos que plantean los profesores. Dicen ellos, se les ha entregado solamente soluciones que no son precisamente detalladas, sino más bien en genérico y que no apuntan a solucionar el conflicto. Esperemos que finalmente esta reunión que se va a dar mañana en el Ministerio dé de alguna manera un punto de avance en esta discusión. Vamos a ver cómo resulta esta reunión y si se destraba este largo paro. Bien, Dani, gracias por el informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Dani. Vamos con otro tema. El empresario Carlos Cardón va a declarar hoy por primera vez, esto por la solicitud de extradición de Estados Unidos, que recordemos lo acusan de exportar circonio. Sí, Rodrigo Cid tiene los detalles. Rodrigo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, a las 14 horas llegó el empresario Carlos Cardón hasta el Palacio de Tribunales, ubicado acá en pleno centro de Santiago, para por primera vez prestar declaración ante la justicia por este pedido de extradición que formuló Estados Unidos en su contra en un caso que se arrastra desde hace ya casi 30 años y que se refiere a una supuesta exportación ilegal de circonio desde Estados Unidos hacia Chile para fabricar armamento que posteriormente habría sido vendido por este empresario de Colchagua a Irak, mientras se encontraba en un conflicto con Irán y por tanto sometido a un embargo internacional en el tema de poder aprovisionarse de armamento. Por toda esta causa, Estados Unidos está solicitando la extradición del empresario, está sustentando esta petición en 8 delitos que se le están imputando, 8 cargos, en respecto de una supuesta participación de Carlos Cardón en una conspiración para la exportación sin autorización de circonio para ser utilizado en la fabricación de armamento que posteriormente, como decíamos, habría sido vendido a un país que estaba bajo un embargo en esta materia. Por estos 8 cargos se está solicitando una pena de hasta 35 años de prisión y una multa de $600.000. En este marco llegó Carlos Cardón hasta tribunales para primero ser notificado la Secretaría de la Corte Suprema de este pedido de extradición que pesa en su contra de parte de Estados Unidos y posteriormente se dirigió hasta la 4ª Sala de la Corte Suprema, donde ante la ministra Andrea Muñoz tendrá que responder uno a uno los cargos que le está imputando Estados Unidos respecto de esta supuesta participación en una conspiración, como decíamos, para exportar ilegalmente circonio que según Estados Unidos, según los antecedentes entregados en esta petición de extradición, habría sido en su momento declarado como que se iba a utilizar para prospecciones de tipo minero. Sin embargo, según la acusación de este país en esta solicitud de extradición, esto habría sido para la fabricación de armamento del tipo bomba de racimo que posteriormente habría terminado en manos del gobierno iraquí durante el conflicto que tuvo con Irán. Todo esto habría ocurrido entre los años 1982 y 1989. Desde 1993, Carlos Cardón tiene una alerta roja de Interpol. Está justamente a esta hora declarando. Él se encuentra bajo arresto domiciliario total en la ciudad de Santa Cruz, donde fijó su domicilio y fue trasladado, escoltado por efectivos de la PDI para cumplir con esta diligencia que es ineludible dentro del proceso de extradición. Vino acompañado de parte de su familia, de su esposa Pilar Jorquera y de algunos de sus hijos. Conversamos tanto con su señora Pilar Jorquera como también con su abogada Joana Gesquia respecto a este procedimiento que se enmarca dentro de la petición de extradición de Carlos Cardón a Estados Unidos. Declaraciones que revisamos a partir de este instante. Siempre hemos tenido muy buena relación con la prensa. Les damos las gracias a nombre mío y de toda nuestra familia, mi marido.
Pero de momento ustedes saben que esto ya está dentro de un tema judicial, por lo tanto no tenemos ninguna posibilidad de hablar. Cuando haya que hacerlo lo van a hacer nuestros abogados. ¿Cómo se encuentra de salud? Muy bien, muchas gracias. ¿De salud cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Nosotros hemos venido sosteniendo desde el día 1 que aquí no hubo una comisión de delito, que esto es una persecución hacia Carlos Cardón, y en realidad hoy día empieza lo que nosotros hemos esperado, es decir, poder demostrar esto. Nosotros tenemos un cúmulo de antecedentes probatorios que el día de hoy empieza a ser posible de entregar a un tribunal de la República. Nosotros, evidentemente, como defensa de Carlos, esperamos que se rechace la extradición, pero no solo esperamos que se rechace por temas formales, que creemos que así debe ser, los delitos están todos prescritos, sino que tenemos la esperanza de ser escuchados en un tribunal de la República en el fondo del asunto, porque aquí Carlos no ha cometido delito alguno. Ahí estaba la declaración de la abogada defensora de Carlos Cardón, quien hasta ahora está prestando declaración, respondiendo uno a uno los cargos que le imputa a Estados Unidos en esta petición de extradición. Se especula que esto podría tardar por aproximadamente 1 hora y media. Comenzó a las 14:15 esta diligencia. Estaremos informando de todo aquello en las próximas ediciones de 24 horas. Es todo desde acá. Adelante ustedes. Muy bien, regresamos entonces contigo más adelante, Rodrigo. Buenas tardes. Internacional. Las noticias del mundo a esta hora con Ignacio Martínez. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, Gonzalo? Pati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Mucha información. Lamentablemente tenemos que comenzar con una noticia reiterada sobre la muerte de inmigrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Encontraron en las últimas horas muertas a 4 personas, 3 niños y una mujer en Texas, cerca de la frontera con México. Se trata de una mujer de 20 años, 2 bebés y otro pequeño niño. Según informó el Departamento de Policía de la ciudad estadounidense, los cuerpos sin vida de estas 4 personas, inmigrantes indocumentados provenientes de Guatemala, fueron encontrados cerca de la frontera sur de Estados Unidos, según lo confirmó el alguacil del condado mexicano de Hidalgo. Los cuerpos fueron hallados en un área con maleza en los alrededores del Río Grande, en la zona que se conoce como Manejos de Vida Salvaje de las Palomas, esto en el sur del estado de Texas. La región se ha convertido en los últimos meses en un punto de cruce de inmigrantes indocumentados clave, principalmente de familias provenientes de Centroamérica. Las causas de la muerte todavía no han sido confirmadas del todo por las autoridades, pero desde el gobierno de Guatemala se habla de que fue por deshidratación y por exposición a altas temperaturas. Hay un intenso calor en esa región, esto después de haber cruzado el río Bravo de Estados Unidos. Durante el pasado fin de semana, de hecho, se emitió en esa zona una alerta por altas temperaturas que en algunos puntos alcanzaron los 45 grados. La patrulla fronteriza estadounidense fue la que encontró los cuerpos y el FBI está liderando la investigación porque el parque donde fueron halladas las personas fallecidas se encuentra en terrenos federales. Todavía no se conocen las identidades de estas personas que murieron durante un periodo de 7 meses hasta abril pasado. Los agentes fronterizos detuvieron a más de 164.000 personas, un número que ha superado al total de detenciones en todo el año 2018. Un tema que sigue sin ser encarado de la manera adecuada para evitar este tipo de desenlaces con personas que caminan miles de kilómetros, con niños, con bebés que se exponen a estas situaciones extremas y que, bueno, ya en muchos casos ha terminado con la muerte de los inmigrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Una ola de calor se extiende por Europa, ya se los informábamos ayer. Los gobiernos de varios países europeos toman medidas para prevenir muertes y problemas de salud. Es una masa de aire caliente que se traslada desde África. En París, por ejemplo, y en varias ciudades de Francia, las autoridades locales activaron un nivel de alerta naranja, el tercero de una escala de 4, principalmente tomando medidas para proteger a la población más vulnerable, desde ancianos que viven solos hasta personas en situación de calle. La capital gala amplió el horario de apertura de las piscinas públicas, dejó abiertos 13 parques las 24 horas del día y habilitó zonas refrigeradas en edificios públicos. Todo el gobierno francés está movilizado, anunció este lunes el presidente Emmanuel Macron. El Ministerio de Salud exhortó a las empresas a adaptar sus horarios a esta ola de calor y recurrir al teletrabajo. Lo que más temen las autoridades francesas es que se repita una situación como la del año 2003,
cuando el intenso calor provocó la muerte de unas 20.000 personas en el país. Especialistas en clima aseguraron que Europa estará afectada por esta ola de calor potencialmente peligrosa, principalmente los días miércoles y jueves, con temperaturas que podrían superar los 40 grados. La compañía SpaceX lanzó este martes al espacio su cohete Falcon Heavy desde el Centro Espacial Kennedy en el estado de Florida, en Estados Unidos, con 24 satélites experimentales, en lo que la empresa espacial de Elon Musk calificó como uno de los lanzamientos más difíciles que ha intentado. El cohete fue lanzado luego de un retraso de 3 horas. Los refuerzos se separaron de manera segura de la aeronave y comenzó su operación de 6 horas para desplegar los satélites. La misión, denominada Programa de Prueba Espacial 2, es la tercera para el cohete pesado Falcon, descrito como el sistema de lanzamiento más poderoso del mundo en la actualidad. Posteriormente, en su retorno a la Tierra, los cohetes impulsores regresaron a salvo, aterrizando en plataformas de la Fuerza Aérea, pero el núcleo propulsor central del cohete falló en su intento, estrellándose en el Océano Atlántico, algo que ya había sido anticipado por la compañía. Además de los satélites, el cohete lanzó al espacio las cenizas de 152 personas fallecidas en un hecho inédito también. El lanzamiento de los restos cremados fue facilitado por una empresa privada que se llama Celestis Memorial Space Flights, que compra espacio disponible en una nave espacial, instala un contenedor y luego lo empaca en pequeñas cápsulas de metal con las cenizas de las personas fallecidas para enviarlas al espacio, una nueva práctica que comienza a aplicarse, un nuevo servicio que ofrece esta empresa privada para despedir las cenizas, los restos cremados de personas fallecidas. La misión del envío de los satélites a la órbita terrestre fue encargada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, contratista clave para empresas espaciales comerciales como es el caso de SpaceX. La compañía está colocando satélites en órbita para varias agencias, entre ellas la NASA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, varios laboratorios del Departamento de Defensa, universidades y organizaciones sin fines de lucro. Y a propósito del espacio, 3 miembros de la tripulación de la Expedición 59 de la Estación Espacial Internacional aterrizaron nuevamente en la Tierra este martes en Kazajistán. La ingeniera de vuelo de la NASA, Anne McClain, el comandante Oleg Kononenko de la Agencia Espacial Rusa Roscosmos y David St-Jacques de la Agencia Espacial Canadiense fueron los que retornaron a la Tierra y fueron sacados de la cápsula poco después del aterrizaje. Qué fuerte cae la cápsula. Sí, parece, ¿no? Parece muy fuerte. Debe ser un sistema bastante especial que permite que los astronautas no se vean afectados con el impacto, porque cae y sale una cantidad de polvo increíble. Sí. Uno espera que cuando cae al mar, claro, no hay más problema, pero acá... Sí, y eso que se despliega un paracaídas, ¿no? Para amortiguar la caída, pero igual sigue siendo... Pero cae súper fuerte. Sigue siendo muy rápida, sí, tal cual, por el peso de la cápsula, de los tripulantes, y bueno, seguramente tenga esas medidas de seguridad para evitar que se lesionen. Igual mira cómo bajan, ¿no? No, salen... lentamente, con mucho cuidado, con mucha precaución, auxiliados. Días en el espacio, ¿no? Claro, estuvieron 204 días en la Estación Internacional. Recordemos que este viaje de la cápsula Soyuz rusa, el año pasado sufrió un desperfecto en su despegue minutos después y tuvo que ser cancelado y los tripulantes retornaron rápidamente también en una cápsula a la Tierra. Y un mes después se concretó finalmente de manera exitosa el lanzamiento de esta cápsula. Es habitual el envío de científicos, de cosmonautas a la Estación Espacial Internacional para investigaciones científicas. Fue una expedición larga, igual 6 meses. Bien impecable. Feliz, Feliz, la verdad que sí. Parece imposible lo que hacen, pero bueno, lo hacen. Sí, no, pero me llama mucho la atención. Es bien interesante la imagen. Detrás del encatrado donde están, digamos, arriba, ¿verdad? Para poder sacarlos, para que es el gris. Y se nota que eso es un soporte que se pone encima. La cápsula está abajo, está toda quemada, evidentemente por la erosión al ingreso a la atmósfera, pero la caída... No, tremendo. Bueno, una tripulación que orbitó la Tierra 3.264 veces, según la NASA.
y recorriendo 140 millones de kilómetros. La verdad que impresionante. Además, bueno, se indicó que mientras estaban en el espacio la tripulación logró avances y contribuyó a experimentos en biología, biotecnología, ciencias físicas y ciencias de la Tierra, incluidas investigaciones sobre dispositivos que replican la estructura y función de los órganos humanos, editando el ADN en el espacio por primera vez. Así que un éxito, la verdad, esta misión a la Estación Internacional. Otras noticias, el gobierno de Italia pidió explicaciones a Uruguay por la fuga de un integrante de la mafia calabresa de una cárcel de Montevideo en la medianoche del domingo. El capo italiano Rocco Moravito, detenido en Uruguay desde 2017, a la espera de su extradición a Italia, se fugó junto a otros 3 reclusos extranjeros de la cárcel central que está ubicada en el centro de Montevideo y es buscado intensamente por las autoridades. Le vamos a dar la casa donde esté, prometió el ministro del Interior italiano Matteo Salvini en un comunicado, reclamando además explicaciones al gobierno uruguayo. Moravito era buscado desde el año 1995 por la justicia italiana, acusado de asociación ilícita de tráfico de drogas y había sido condenado en ausencia a 28 años de prisión, lo que más tarde se amplió a 30. El delincuente italiano y los otros 3 reclusos fugados salieron a la azotea de la cárcel luego de arrancar una ventana en un celdario y escaparon por un edificio lindero tras sorprender a una señora en uno de los apartamentos a la que le robaron dinero. Interpol investiga a 8 policías de este centro penitenciario por su posible responsabilidad en la fuga de estos reclusos. Se analiza particularmente un informe de inteligencia carcelaria que anticipaba que Moravito podía fugarse ofreciendo dinero a los guardias para ayudarlo, pero no se tomaron medidas a tiempo, por lo que el Ministerio del Interior de Uruguay comenzó por su parte una investigación administrativa, esto además de la judicial y de la investigación de Interpol, mientras que estos fugitivos son intensamente ¿Está en trámite la extradición? Sí, por eso Italia reclama, ¿no? O sea, ¿está enojado Salvini? Está enojado Salvini, aparte una fuga realmente increíble, que por el momento se investiga como baja previsión por parte de las autoridades también y quizás la ayuda de algunos policías. El expresidente peruano Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción, fue trasladado de la cárcel a una clínica por una dolencia abdominal. Fujimori fue enviado hasta la clínica Centenario de Pueblo Libre por dolores en el abdomen e irregularidades cardíacas. El exmandatario fue llevado en la noche del domingo por personal del Instituto Nacional Penitenciario y ayer lunes se le realizaron estudios, según informa la cadena de televisión peruana RPP. Alejandro Aguinaga, exministro de Salud del gobierno de Fujimori y su médico de cabecera, informó en su cuenta de Twitter que se le realizó una endoscopía digestiva para tratarle una gastritis, dolencia que le fue detectada en el año 2013. El expresidente estuvo internado en este mismo centro sanitario por más de 100 días hasta que en enero pasado retornó a la cárcel luego que la justicia anulara un indulto que le dio una breve libertad a fines de 2017, indulto otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, que después terminó renunciando por acusaciones de corrupción en su contra. ¿Se acuerdan que se anuló el indulto por parte del Tribunal Supremo de Justicia y enseguida Fujimori fue internado por problemas de salud? Estuvo varios días en el hospital y finalmente retorna a prisión y ahora vuelve a estar internado. Antes de su regreso a prisión, un juez determinó en una resolución que, de acuerdo con médicos que revisaron a Fujimori, el polémico exgobernante tiene dolencias cardíacas e hipertensión desde hace varios años y lo han llevado con frecuencia a ser hospitalizado, lo cual puede volver a ocurrir mientras permanezca recluido cumpliendo su condena, aparte porque tiene una avanzada edad. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este lunes que los miembros de las familias del grupo terrorista Estado Islámico capturados o muertos en Siria e Irak sean repatriados a menos que estén siendo investigados por crímenes. La exmandataria chilena dijo que los niños en particular han sufrido graves violaciones de sus derechos, incluidos aquellos que pueden haber sido adoctrinados o reclutados para cometer actos violentos por parte de ISIS. Considerando esto, Bachelet agregó que la preocupación principal debe ser la rehabilitación y protección de esos menores y para ello pidió a los países no negarles la nacionalidad. Según Naciones Unidas, desde la caída del califato del Estado Islámico, más de 11.000 miembros de familias de combatientes yihadistas se encuentran detenidos en el campo de Al-Hol en Siria, mientras que UNICEF estima que hay más de 29.000 niños provenientes de familias de terroristas extranjeros en Siria, donde la mayoría no supera los 12 años de edad. Se cumplieron 25 años desde que se estrenó la famosa película Forrest Gump,
protagonizada por el actor estadounidense Tom Hanks. La cinta, dirigida por Robert Zemeckis, recibió 6 premios de la Academia en el año 1995, marcando un hito del cine. Entre ellos, los más importantes: mejor película, mejor actor para Tom Hanks, mejor director y mejor guión adaptado, considerando que la historia se basó en la novela del mismo nombre escrita por Winston Groom. Los creadores del film dijeron que esperaban que la película fuera un éxito, pero que de todas formas la respuesta superó todas sus expectativas. Uno de los aspectos que fueron más celebrados por la crítica en ese entonces fueron los efectos especiales, que lograron colocar al protagonista en imágenes de eventos históricos, por ejemplo, cuando Forrest Gump, Tom Hanks, se encuentra con el presidente estadounidense John F. Kennedy, una escena muy recordada, entre otras tantas. Que hace 25 años también tecnológicamente era mayor el Era mucho desafío. más A lo mejor difícil. ahora es más, puede ser un poco más simple. No había pero en esa croma ni época, nada de eso claro. que se usa ahora, era mucho más desafiante, claro. Y una curiosidad es que en el año 2001 tuvieron la idea de crear una secuela, de filmar, de grabar una película que saliera de Forrest Gump, que contara la historia de Forrest Gump Jr., que es el que cierra la película, cuando su papá lo lleva a tomarse el bus para ir a la escuela, pero la idea rápidamente fue descartada. Aunque yo no descartaría que Y en eso algún pueda momento. ocurrir en el futuro. Y capaz que un remake, una versión nueva, pero bueno, en aquel entonces, 2001, una película que continuara la vida del hijo de Forrest Gump, quizás se exponía a muchas críticas negativas, porque Forrest Gump es insuperable, ¿no? Pero bueno, al final se descartó esa posibilidad. Impresionante que ya hayan pasado 25 años. Además, eso Es verdad. Creo que es lo Se nos más cae, impresionante. nos cae el carnet, Cómo como se que nos Patricia pasa- cómo se nos pasan los Venegas años. tiene su No, carnet sí, antiguo. pero es Pero no necesario, así, es no voy a necesario mostrarla. mostrarlo. Pero Patricia Venegas anda con su carnet antiguo. Sí, que para que no se me caiga. Ya, nos vamos a la pausa. Chao, Nacho. La vida es como una caja de bombones. ¿O algo parecido? Mamá dice que piensa que te hace Copa América Brasil 2019. Rápidamente vamos con Sergio Pinto. Sergio, adelante. ¿Cómo están? ¿Bien y tú? ¿Todo bien? Bien. Vamos, sí, vamos a ver muy rápido en esta ocasión y vamos a partir de inmediato con el partido, el de ayer, donde Chile definía el primer lugar del grupo C. Ahí vemos frente a Uruguay, equipo siempre complicado en el estadio Maracaná. 57.442 personas en el duelo que ha llevado más hinchas, más fanáticos en esta Copa América. Algunas de las jugadas más importantes, Alexis Sánchez no pasó tan cerca, pero para mí Alexis estuvo dentro de los 3 mejores de Chile, no solamente en este partido, en toda la primera fase de la Roja. Uno puede sumar a Eric Pulgar, a Charles Aranguis, acá muy bien Gabriel Arias. Miren cómo Luis Suárez pide mano del arquero. Está acostumbrado a reclamar Luis Suárez. Reclamándolo todo. No, estuvo notable esa. Acá sale también muy bien Gabriel Arias y va a seguir atacando Uruguay por la banda derecha, por la izquierda de Chile. Y acá vamos a ver la repetición. Ahí la saca Jara de una manera extraordinaria. Jara, que fue protagonista, ya vamos a estar viendo esas imágenes. 100% la salvó un gol. Ahí vemos otra jugada ya de peligro. Ese es Igor Lichnowsky, que había entrado en reemplazo de Gary Medel, que salió lesionado. No tiene nada importante, va a jugar el próximo viernes frente a Colombia. Duro rival. Jordan de Arrascaeta, buen jugador de Uruguay. Reinaldo Rueda muy preocupado. Miren ahí el centro de Óscar Opaso. Esta fue la gran oportunidad que tuvo Chile con el cabezazo de Paulo Díaz, que también tuvo un buen partido. Y ahí muy bien toda la defensa de Uruguay, que es brava. Se conocen hace varios años, le ganó el cabezazo nada menos que a Diego Godín. Y acá, miren, dejan solo a Cavani, solo, ahí están viendo, cuando deja solo a un jugador como Edinson Cavani, que es uno de los mejores delanteros del mundo, pasa eso. Quedó entre Jara un golazo. Entre Jara, Lichnowsky, ahí abrazado con Lucho Suárez. No, fue un golazo, ¿eh? Gabriel Arias no pudo decir nada en esta oportunidad. No podía hacer mucho. No llegaba. Qué lata, porque estaba a lo menos súper parejo. Y Sí, Chile había parejo. andado muy bien, dejando. Jugó sin el mejor jugador que tiene Chile, que es Arturo Vidal. No estaba Bosayur, no estaba Isla. Varios de los Chapo titulares Fuenzalida. fuera. ¿Quién? Chapita. Chapita fue en salida también. Que ha Si tú tenido tuvieras que elegir lo mejor de Chile en esta primera etapa, en la Aranguis, fase de grupo. Pulgar y Alexis. Vamos a escuchar reacciones mientras terminaba el partido. Ahora sí, vamos a escuchar reacciones a Gary y Arturo.
Sí, me tuve una molestia en el gemelo, entonces por precaución tuve que pedir cambio para que no siguiera algo más grave, así que nada que hacer, tratar de recuperarme para el viernes y estar lo mejor disponible para darle lo mejor. No, estoy 100% recuperado ya. Estaba preparado para jugar, pero el profe decidió de que descansara, de que no entrara al campo, pero bien, ahora viene lo importante y me siento al 100%. Bueno, ahí escuchamos al capitán Gary Medel, Arturo Vidal, y uno que fue protagonista es Gonzalo Jara. Sí. Con este, no por el partido, sino que por ese hincha que se metió a la cancha. Nos tiene más detalles, uno que estuvo en la cancha y que también ha sido protagonista, al igual que Gonzalo Jara. Ahí te vemos, Pablo Ramos, ya en Sao Paulo. Pablo Ramos, ya en Sao Paulo. El Rayo. Ya en Sao Paulo, ya viajamos tempranito hoy día por la mañana para llegar acá a la ciudad donde la selección chilena va a enfrentar su próximo partido en esta Copa América el día viernes a las 7 de la tarde frente a la selección de Colombia. En un encuentro donde está en duda la participación de Gonzalo Jara luego de esta patada que le propinó a un hincha ayer en el estadio Maracaná. Acá hay dos corrientes respecto a este tema. Uno que dice que efectivamente Gonzalo Jara participó de una agresión a un hincha, lo cual es sancionado por el reglamento de la Conmebol, mientras que otra corriente habla y postula sobre que acá Gonzalo Jara defendió el juego en algún minuto con un hincha que entró a la cancha sin saber cuáles eran sus intenciones. Lo concreto es que en las próximas horas vamos a tener seguramente un pronunciamiento oficial por parte de la Conmebol y de la NFP respecto a esto, a ver si Jara va a seguir presente en esta Copa América o va a recibir algún tipo de sanción por lo que pasó ayer en el estadio Maracaná en la derrota de Chile frente a Uruguay por 1-0. Escuchamos a Reinaldo Rueda, que apoyó la acción de Gonzalo Jara. No tiene por qué un factor externo desestabilizar y desconcentrar, ¿no? Y bueno, quizá es una situación para evaluar, porque en ese momento la idea de que un factor o una persona extraña interrumpa el juego y los de seguridad no podrían, quizá hay un poco de precipitud o una situación de Jara de querer hacer respetar el trabajo, ¿no? Si alguien entra a mi oficina sin pedir permiso y en esa forma, creo que también se merece ese tipo de quizás no haberlo abrazado, pero hay que hacer respetar, yo creo que nuestra oficina, ¿no? Rueda realizó 4 cambios para este partido frente a la selección charrúa y de cierta manera funcionaron en la cancha del Maracaná. En un equipo mixto entre suplentes y titulares se le dio pelea a uno de los candidatos al título para la Copa América. Pero si bien esto le puede quitar preocupaciones al técnico de La Roja, también por otro lado se suman algunas. Gary Medel salió en un momento del partido problemado en su gemelo derecho. Está en evaluación en este minuto para saber si va a estar disponible para el partido frente a la selección de Colombia. Lo concreto es que el propio capitán de La Roja señaló en zona mixta que si no está al 100% para este encuentro o está al 50% no va a participar. Quiere cuidarse y confía en que La Roja va a sortear el próximo escollo aquí, Sergio, en el estadio Arena Corinthians frente a la selección de Colombia. Transmisión, por supuesto, de Televisión Nacional de Chile. En cerca de 40 minutos debería llegar La Roja acá al Hotel Hilton de Sao Paulo. Así vamos a estar atentos al arribo de La Roja ya en su traslado desde Río de Janeiro a Sao Paulo. Te despedimos, Pablo. Vamos a estar atentos a eso durante toda la tarde. ¿Y cómo quedaron las llaves de la siguiente fase de la Copa América? Así quedó, miren rápidamente: Brasil, Paraguay, Venezuela, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Perú. ¿Qué tal? Por todos lados está peludo. Y eso implica está que difícil, está complicado. eventualmente, si a Chile le va bien el viernes, podría volver a jugar con Uruguay. Y arriba se puede dar que Brasil juegue con Argentina. También, ¿verdad? Está muy interesante todo. O sea, Brasil, Paraguay. Oye, Paraguay clasificó con 2 puntos. Por eso te digo. Discreta campaña del profesor Toto Berizzo en Paraguay. Hablemos un poco del rival ya por ahí, finalizando este comentario. Es durísimo, fue el mejor equipo de la primera fase, no le convirtieron goles, tiene a delanteros que vienen encendidos desde Europa. Todo el mundo puede conocer a Falcao, pero el gran delantero que tiene el equipo colombiano es Duván Zapata, que viene de ser goleador en Europa, en Italia. Ahí vemos algunas de las portadas de algunos medios colombianos. Todos esperan a Chile, y más que a Chile, todos esperan a Reinaldo Rueda.
que en Colombia lo quieren mucho. El colombiano claramente fue campeón con el Atlético Nacional de la Copa Libertadores, también dirigió la selección colombiana. Bueno, vamos a tener todos estos días para seguir analizando Colombia y lo que vaya pasando con la selección chilena, Gonzalo. Y la recuperación de los que salieron más o menos dañados. Sobre todo Gary. Gracias, Sergio. Que estén bien. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Rápidamente. Ya regresamos. Ya, informaciones del cine, la música, espectáculos. Carolina Gutiérrez. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, gracias. Bienvenida. ¿Y ustedes? Bien, bien. Muy bien. No sentí tanto frío hoy. ¿Ustedes? ¿Cómo? Sí. No tanto, tanto. Debe ser de las pocas chilenas en este país. Como que encontré que era tanto lo que dijeron que iba a ser mucho, mucho frío, que encontré que no era Yo tanto, encontré tanto, mucho tanto frío. Bueno, todo abríguense el más. día. Sí. Aliméntense mejor. Eso. Yo creo. Ya, vamos a al detalle revisar de- nuestra agenda magazine. Cuando en un día como hoy se conmemoran 10 años de la muerte de Michael Jackson, los matices que marcaron la vida del rey del pop, un artista que murió un 25 de junio de 2009 cuando tenía 50 años en su mansión de Los Ángeles de un paro cardíaco provocado por una sobredosis de analgésico y cuando preparaba su regreso a los escenarios con funciones que en un principio iban a ser escasas 10 funciones ahí en el O2 de Londres. Sin embargo, los promotores se dieron cuenta que esta era nuevamente una mina de oro y las entradas se habían vendido. Rápidamente le hicieron agendar otros 30 conciertos. El profesionalismo de Michael Jackson, lo que significaba para él este regreso, probablemente gatillaron una seguidilla de eventos desafortunados que terminaron con la vida de un cantante. 10 años. Murió poco antes de que fuera Sí, noticiero central, lo recuerdo, porque me tocó hacer la nota de la muerte de Michael Jackson y en ese momento el impacto, la sorpresa, todos corriendo para buscar archivos, porque en realidad no era para nada algo que se esperara. Tenía apenas, ¿cuántos? 50 años. Tenía 50 años y todo había comenzado en marzo, cuando había anunciado que iba a regresar a los escenarios. Ahí comenzó una seguidilla de sobreexigencias físicas que lo tenían, primero, muy delgado. Segundo, él era tremendamente perfeccionista y recordemos que había pasado por un estrés, podríamos decir, postraumático después de haber estado asistiendo a un juicio donde se le estaba acusando de abuso de menores. Pero la vida de Michael Jackson, que comenzó como un niño prodigio, que también tuvo abusos de parte de sus padres, de que su carrera brilló en solitario mucho más que lo hiciera con sus hermanos cuando conformaron los Jackson 5. Una vida llena de excentricidades, una vida que lo llevó a deshacerse de alguna manera de su color negro para tomar este color blanco, la cantidad de cirugías, pero el talento que mostraba en el escenario probablemente borraba toda esa parte más oscura del denominado rey del pop. Y para muchos, todas las cosas quedaban de lado, menos lo último, menos los últimos acontecimientos. Y curiosamente... Que para muchos, incluso medios, han tomado la decisión de sacarlo de sus listas de música, radios, en fin. Y fanáticos también. Ese debate, ¿cómo puede separar al artista de su obra, considerando o de su que vida fue, personal? Exacto. Bueno, Michael Jackson, curiosamente, cuando se cumplen 10 años de la muerte de Michael Jackson este año, en el festival Sundance, un festival independiente que se realiza en los Estados Unidos, comandado por Robert Redford, se estrenó un documental que ha abierto ese debate, justamente. Un documental que se llama Living Neverland, donde dos adultos daban sus testimonios en un documental de 4 horas que dejó y reveló esos abusos de los que tanto se ha hablado, de los que tanto se ha mencionado. Tengo ahí solo una duda. Hubo 2 procesos judiciales, ¿no? Uno el año 93, sí, parece. que se zanjó por el lado, que fue un acuerdo extrajudicial. Y el otro que tú mencionabas más cerca de la fecha de su muerte fue el 2005. Un poquito antes, sí. Y ese, me parece que ahí no... Ahí fue no sobreseído por culpable, falta de claro. pruebas. Finalmente no se declaró inocente, pero tampoco se declaró culpable porque no habían pruebas. Antes de cerrar el episodio de Michael Jackson, la televisión británica está por estrenar un nuevo documental que se llama Killing Michael Jackson, que recoge el testimonio de 3 de los policías que ingresaron ese día de su muerte a su habitación y que relatan un poco cómo era este dantesco panorama lleno de cosas extrañísimas. Entre ellos había una muñeca con pelo rubio, había mucha droga que tiene que ver con
con los analgésicos que terminaron finalmente con la vida de Michael Jackson. Dejamos a Michael Jackson rápidamente para contarles una excelente noticia a todos los seguidores de la norteamericana Norah Jones. La neoyorquina regresa a nuestro país 7 años desde su última visita. Llega ahora a un recinto que a mí me encanta, que es el Teatro Caupolicán, con sus éxitos que ya nosotros conocimos y también con su nuevo disco. Fue en Movistar Arena un 4 de diciembre del 2012 cuando la conocimos y cuando venía llena de pergaminos gracias a Come Away With Me, un disco editado en 2002 que la llevó rápidamente a la cima. Será Begin Again con que regrese Norah Jones a nuestro país en el Teatro Caupolicán. A partir del 3 de julio, las entradas. Las entradas, venta general por Punto Ticket, me parece que es. Sí, Punto Ticket, miércoles 3 de julio. Gracias, Caro. Gracias. Que estén muy bien. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves y nos despedimos así con esas noticias de la música. Sí, pero las noticias siguen, por supuesto, en Canal 24 Horas. Que tengan buena tarde. Muy bien. Con el auspicio de Jubilolos de Vice Vida, hemos presentado 24 Tarde.